Bueno, buenas tardes. Vamos a comenzar con el curso. La idea de este curso realmente es un poquito, primero me lo planteó la enfermería, a ver si podía dar una sesión de campimetría, y aunque se ha convertido en un curso. La idea es un poquito darle un poquito los conceptos básicos sobre lo que es la campimetría, tanto en Humphrey como en Octopus. Y luego la segunda parte, bueno, pues he puesto bastantes ejemplos de campos visuales, algunos sacados del libro, otros del propio Savide Global, para dar un poquito, bueno, pues ver un poquito, es decir, ejemplos y dar un poquito la idea, primero, a la enfermería de lo que es una campimetría, ayudarles también a la hora de cuando están haciendo un campo visual, ayudarles a tomar decisiones de cuando están haciendo un campo, si el campo es correcto, si es fiable, si no es fiable, y especialmente voy a hablar un poquito bastante del campímetro Octopus, del puesto que recientemente hemos cambiado el tipo de impresión, pues daros un poquito mi opinión sobre el por qué yo creo que es mejor el tipo que ahora estamos usando, ¿vale? Bueno, pues si comenzamos. Si comenzamos, bueno, pues vamos a ir a hablar primero de qué es la campimetría, qué es lo que medimos, por qué lo medimos, con qué lo medimos y con qué se compara, cómo realizar un campo fiable, qué son los artefactos y tipos de artefactos que nos podemos encontrar, estrategias y patrón de pruebas, representaciones y gráficas de los dos tipos de campímetros, los índices de fiabilidad, comentaremos un poquito, los tipos de impresión de ambos tipos de campimetrías, qué es el análisis de progresión, el GPA en el Humphrey o su equivalente en el Octopus, interpretación clínica de un campo visual y después ejemplos. Quisiera que en los ejemplos preguntarais, opinarais, es decir, esto no quiero yo que sea un monólogo exclusivamente, sino tendréis la idea de especialmente, sobre todo en la segunda parte del curso, bueno, pues preguntar. Yo quiero que las dudas que hay, ¿no? Especialmente sobre el Octopus últimamente, o también si las hay en el Humphrey o las dudas que tengáis en la enfermería, bueno, pues si os las puedo resolver, pues bueno, pues de eso se trata un poquito el curso. Pues vuelvo para atrás, porque he puesto aquí la imagen de este libro, que es un libro que a mí me ha ayudado mucho. Es un libro realmente que especialmente habla del Octopus, pero es un libro muy sencillo, de descarga gratuita. Entonces yo creo que nos puede ayudar a todos, especialmente yo creo que a los médicos y a los residentes, porque habla de la perimetría en general de una forma sencilla y de las gráficas y representaciones de lo que es del campímetro Octopus. Bueno, pues si comenzamos diciendo qué es la campimetría sabemos que es el método automatizado para explorar el campo visual de un paciente. ¿El campo visual qué es? El área en el cual una persona puede ver sin movimientos de cabeza, es decir, si yo estoy mirando de frente, ¿qué es lo que puedo ver a un lado, al otro, hacia arriba y hacia abajo? Tan sencillo como es. La extensión del campo visual es una parte esencial de la función visual, ya que su disminución afecta a las actividades cotidianas y a la calidad de vida. Ya sabemos todos, cuando vemos un paciente con una alteración en el campo visual, ¿no? Especialmente los que nos dedicamos al glaucoma, que un paciente puede tener una buena agudeza visual, puedes tomarle la visión y está viendo unidad o está viendo 0,8, pero tiene el campo visual, si tiene el campo visual muy afectado, pues vemos que tiene su alteración de la calidad de vida y de su función visual es muy importante. Bueno, se dice que el campo visual nasal es de unos 60 grados, el temporal es de entre 100 y 110, el inferior de 70 a 75 y el superior de 60. Esto evidentemente está muy determinado por la morfología que cada uno tenga, bueno, pues la morfología de la órbita y de la cara. ¿Qué es lo que medimos en la campimetría automatizada? Medimos la sensibilidad a la luz en decibelios, es decir, lo que medimos está medido en decibelios, y la cual se sabe que es mayor en el área central del campo y disminuye hacia la periferia, según una colina de visión. Esto es, esta gráfica que tenemos aquí abajo es la colina de visión que todos tenemos, es decir, vemos que es decir, que no es uniforme. ¿Por qué? La sensibilidad a la luz es mayor en la zona central de la visión, es decir, en la mácula, y disminuye hacia la periferia.
Entonces, ¿qué es lo que mide la campimetría? Pues mide lo que se desvía esta colina de visión de la normalidad. Y luego, ¿en qué unidades se mide? Bueno, pues se mide en decibelios. ¿Por qué? ¿No? Porque luego es vamos a ver, ¿por qué se mide en decibelios? El campímetro, ¿no?, emite una luz con una intensidad, ¿no?, que es la luminancia. La luminancia es la intensidad de luz que emite y se refleja en la superficie del perímetro. Y luego esa luminancia se mide en una medida que es el apostil, ¿no?, que es en ASB, que es el apostil. Y luego eso es inversamente proporcional a la sensibilidad de la luz. Es decir, en esta gráfica vemos fácil cómo si, por ejemplo, la sensibilidad foveal normal que una persona de 20 años es de 32 decibelios, ¿no?, pues esto corresponde, ¿no?, a un apostil pues bajito, ¿no? ¿Qué significa? Que si yo tengo una sensibilidad foveal muy alta, es decir, normal, puedo ver estímulos de una intensidad muy bajita. Si en cambio, por ejemplo, tengo una sensibilidad foveal o periférica, si tengo una sensibilidad, un umbral de sensibilidad muy bajo, porque tengo una alteración en la sensibilidad retiniana, pues necesito un estímulo muy intenso para poder verlo, ¿no? Entonces, es realmente lo que medimos, ¿no? Entonces, la intensidad lumínica mínima que el paciente es capaz de percibir es lo que llamamos el umbral de sensibilidad, ¿no? Y eso en cada punto, ¿no? Octopus y Humphrey utilizan unas luminancias distintas, por eso ambos campímetros no son comparables, porque Octopus utiliza una luminancia de 4.000 apostils y Humphrey de 10.000. Cierto es que se pueden cambiar, ¿no? El campímetro nos permite, de forma manual, cambiar la luminancia. ¿Por qué no lo solemos hacer? Yo no desconozco si realmente eso es muy práctico, porque realmente cada campímetro utiliza unas bases de datos. Entonces, aunque de pacientes normales, entonces aunque cambiáramos la luminancia, yo creo que no serían pruebas comparables las de ambos campímetros, ¿no? ¿Por qué lo medimos? ¿Por qué medimos el campo visual? Bueno, pues que el campo visual es un índice importante de la función visual, como hemos dicho, ¿no?, y el cual se puede alterar en diversas patologías. En el glaucoma, ¿no?, especialmente, es en el que más lo utilizamos, puesto que es la herramienta básica, ya sabemos, para su diagnóstico y seguimiento. En las patologías neurooftalmológicas, neuropatías ópticas, patologías del quiasma o retroquiasmáticas, por traumas, embolias, tumores. Luego, afectación del campo por patología retiniana. Aquí, bueno, no se suele utilizar para diagnóstico, pero sí, por ejemplo, para diagnosticar si hay una alteración de la retina, pues por determinadas medicaciones, ¿no?, como es el caso de la maculopatía por cloroquina, ¿no? Luego, la valoración funcional de una tosis o de una dermatochalasis, ¿no? Hay veces que, es decir, a veces pedimos un campo para saber si su tosis palpebral o su dermatochalasis le está afectando y puede ser entonces una indicación quirúrgica, ¿no? La patología en la cual más frecuentemente pedimos una campimetría, evidentemente, es el glaucoma, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, sabemos que la pérdida de elementos neuroretinianos, es decir, de las células ganglionares y, por tanto, de las fibras nerviosas, se asocia a una pérdida funcional, ¿no? Y esa pérdida funcional puede ser evaluada y cuantificada. La pérdida del campo visual, ¿no?, en el glaucoma es lo que más afecta a la calidad de vida. Como hemos dicho, un paciente de glaucoma con un glaucoma moderado o incluso avanzado puede tener una agudeza visual que entra dentro de la normalidad, pero como si él tiene el campo visual muy afectado, pues afecta mucho su calidad. Pueden ver de frente, pero, por ejemplo, pues puede que no sean capaces de ver la cuchara, de ver la comida, o no son capaces de bajar escaleras porque tienen el campo visual afectado, ¿no? El campo visual, sigue siendo la base para el diagnóstico y seguimiento del glaucoma, a pesar del avance e importancia de las pruebas estructurales, que todos conocemos que es la OCT, ¿no? Pero todas las guías clínicas y la Sociedad Española de Glaucoma y también la Academia Americana dicen que la base del diagnóstico y seguimiento aún así sigue siendo la campimetría. Luego, bueno, pues ¿con qué lo medimos y con qué se compara? En el Hospital de Basurto tenemos dos campímetros, que son estas dos imágenes, que son el campímetro Humphrey y el campímetro Octopus, ¿no?, que utilizan unas bases de datos normativas ajustadas por edad, ¿no?, y por tanto dan tanto valores absolutos de sensibilidad como de comparaciones respecto a esa base de datos. Es decir,
También utilizan luminancias diferentes, con lo cual no son comparables, y especialmente los valores absolutos de sensibilidad, ¿no? Y la escala de grises. Teóricamente se supone que los valores que no son absolutos, es decir, que son diferencia respecto a las bases de datos, es decir, el defecto medio o las gráficas de comparaciones, se supone que deberían ser comparables. Luego, en la práctica, en mi opinión, tampoco lo son, con lo cual, campímetros diferentes, bases de datos diferentes, pruebas diferentes. Luego, si hablamos ya de fiabilidad de la campimetría, ¿no? Para tener una campimetría y considerarla para el diagnóstico y para el seguimiento, primero tiene que ser una prueba fiable, ¿no? Entonces, que hay que saber que la campimetría tiene un componente subjetivo importante, es decir, depende de la colaboración del paciente, ¿no? Y de que el paciente apriete el botón, es decir, con lo cual es evidente que no es lo mismo que una OCT, que únicamente el paciente apoya la barbilla y tan sencillo como mirar a una luz, tan sencillo entre comillas. Luego, saber que es normal la fluctuación, ¿no? Toda campimetría tiene una fluctuación importante, mayor cuanto más corta es la prueba. Saber que esa fluctuación es mayor en periferia y en zonas patológicas, ¿no? Y luego, saber que es fundamental la cooperación del paciente, como hemos dicho, ¿no? Y luego que es importante utilizar la estrategia y el tipo de campo adaptado al paciente. No sirve cualquier campo para cualquier paciente. Aunque estamos acostumbrados un poquito a pedir una serie de pruebas estándar para más o menos el SITA-FAS 24-2, ¿no? En el Humphrey y el GTOP en el Octopus, realmente tenemos que estar acostumbrados, y también la enfermería, que si vemos que en una prueba hemos pedido un tipo de campo, pero no sale poco fiable, tenemos que ser capaces de decir, pues este no, tenemos que cambiar el tipo de campo, ¿no? Luego incidiremos en eso, ¿no? Es decir, especialmente para la enfermería, es decir, si veis que yo he pedido un SITA-FAS 24-2, pero estoy viendo que el paciente no... Es decir, y claro, es un paciente válido con un ojo que ve y veo que el paciente no ve y el campo me está saliendo negro, pues ese tipo de campo que ha pedido el médico no sirve. Entonces, tenemos que ser capaces de decir, bueno, pues ha pedido un 24-2, pero este 24-2 me está saliendo negro, pues vamos a hacerle un 10-2, ¿no? A ver si nos puede servir para algo. A veces incluso no nos sirve para nada, pero yo creo que eso, bueno, a mí me parecería completamente válido que la enfermería adoptarais la decisión de cambiar el tipo de campo. Bueno, es importante instruir al paciente, evidentemente, que tenga una posición correcta, un ambiente tranquilo sin ruidos, colocar bien la lente. Bueno, el Humphrey tiene una lente líquida, ya sabemos. Bueno, todo esto lo hacéis muy bien. Saber también que los pacientes con lentes de contacto, con miopía magna, en general hacen mejor la prueba con sus lentes de contacto, ¿no? Porque tienen mejor agudeza visual con ella, ¿no? Pero bueno, eso ahí dependiendo del caso. Ahí os solemos indicar, pero en miopías magnas ya sabemos que en general mejor con la lente de contacto puesta. Luego, fundamental, conocer la máquina y la prueba, ¿no? O sea, es decir, qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que estamos imprimiendo cuando imprimimos. Y considerar la variabilidad de la prueba. Luego hablaremos, según el tipo de la estrategia y el patrón de prueba que utilicemos, la variabilidad es mayor. Es decir, con lo cual significa que yo le pido un campo, pero si le pido otro en 6 meses, dependiendo del tipo de prueba que hemos hecho, me puede dar diferente, lo cual no significa que el paciente lo haya hecho mal, ¿no? Y la variabilidad es saber que es mayor en la periferia, en glaucomas avanzados y en escotomas extensos y profundos. Bueno, pues si hablamos de fiabilidad tenemos que hablar de artefactos, ¿no? Saber que hay un porcentaje muy alto no sé dar el porcentaje de campimetrías que tienen artefactos. Para empezar, si consideramos un artefacto, el efecto aprendizaje, es decir, el paciente, por bien que colabore, y podemos ver una campimetría que tenga pocos falsos positivos, pocas pérdidas de fijación o pocos falsos negativos, pero el paciente tiene que aprender a hacer la prueba, tiene que aprender a ver las luces y a aprender el botón, ¿no? Entonces, hay veces que, bueno, luego voy a enseñar unos ejemplos, que aparentemente el campo es fiable, pero hacemos campos de repetición y el campo está mejor. Luego el efecto fatiga, es decir, el paciente se cansa, son pruebas, a veces son pacientes muy mayores, ¿no? Y el paciente se fatiga haciendo la prueba, ¿no? Como nos fatigaríamos todos, ¿no? Luego, corrección inadecuada, nos hemos podido confundir al meter los datos, ¿no? Posición de la lente, ¿no? Esta imagen de aquí abajo, pues
veríamos como si el paciente está un poquito más alejado de la lente, pues nos daría un escotoma periférico, ¿no? Este es muy típico de la lente, ¿no? Este de arriba pues sería muy típico de la ptosis o de la dermatochálasis, ¿no? Que suele haber pues eso, una gran diferencia entre la zona superior y luego con un gran escalón al resto del campo visual, ¿no? Y luego fallo técnico. Hay veces que no sabemos muy bien por qué ha estado pasando recientemente que en el Octopus, creo recordar, que salían campos negros, con los índices de fiabilidad muy buenos, pero el campo salía negro. Bueno, pues evidentemente eso, si el paciente ve, ¿no? Hay que pensar que algo pasa, ¿no? Puede ser tan sencillo como que hay un fallo en el botón, ¿no? Un fallo técnico en el botón que está apretando el paciente, o en el cable o en la conexión del botón al aparato, ¿no? Bueno, esto es un ejemplo real de un campo del servicio, ¿no? Y bueno, aquí pongo, sin haber revisado la historia del paciente, ¿no? Yo solo he cogido una serie de campos y, es decir, si vemos este campo, pues ¿qué vemos? Que aquí hay una diferencia importante entre el campo superior y el resto, ¿no? Bueno, esto nos puede hacer sospechar, ya os digo, que sin haber revisado en la historia si realmente luego el paciente no tenía nada. Pero esta imagen nos tiene que hacer sospechar, ¿eh? Lo mismo esta, ¿no? Es decir, estas imágenes tan claras, tan oscuras a nivel superior y en el resto son normales, bueno, pues puede ser un artefacto. También a veces el diámetro pupilar, ¿eh? Es decir, si la pupila es un poquito justita, aquí vemos que la prueba nos dice que tiene una pupila de 3,5, que el mínimo tiene que ser 3 milímetros, es un poquito justita. Entonces, puede ser que no tenga una ptosis, pero tenga una pupila que no se le dilate bien en la oscuridad y por eso nos dé un campo periférico afectado, ¿no? Siguiente, este es el trigger happy, el hiperrespondedor, ¿no? Es el paciente que viene encantado, que quiere verlo todo y como quiere verlo todo aprieta el botón hasta cuando no está viendo nada. Entonces, el campo nos da datos, ¿no? Como son que tiene muchos falsos positivos, es decir, está apretando cuando realmente no está viendo nada, y nos da áreas blancas, ¿no? Áreas blancas, y ya nos da también una sensibilidad anormalmente alta, ¿no? Entonces, bueno, pues esto evidentemente es un artefacto y es probable que este paciente tenga un campo peor que el que estamos viendo o no, ¿no? Bueno, luego está el efecto fatiga, ¿no? El efecto que es el típico del trébol en 4 hojas, que es por qué el campímetro Humphrey en el sistema SITA, que emite primero cuatro luces en los cuatro, ¿no? En los 4 cuadrantes, ¿no? Es decir, y luego va emitiendo en las zonas más periféricas. Entonces, se ve que este paciente ha contestado bien en las 4 zonas primeras y luego se ha ido fatigando, ¿no? Es decir, esta imagen es muy característica, que también nos lo dice aquí los falsos negativos, es muy característica del paciente que se fatiga. Es decir, esto no es un glaucoma. Puede tener un glaucoma o no, pero este paciente está cansado, o es muy mayor, o este paciente no ha hecho bien el campo, ¿no? Bueno, el efecto aprendizaje, como hemos dicho, aquí vemos claramente como un paciente, aquí hay una campimetría que nos puede parecer un escotoma arciforme, ¿no? Porque tiene unos índices de fiabilidad muy buenos, pero luego seguimos haciendo campos, ¿no? Este siguiente y bueno, sorprendentemente el paciente está mucho mejor. Aquí tenía un defecto medio de -7, aquí un defecto medio de -3. ¿Qué quiero decir con esto? Que los índices de fiabilidad no son para creerlos a pie juntillas, es decir, sí me dice que es un campo fiable, pero una alteración en una campimetría siempre hay que verla repetida en sucesivos campos para que realmente quede confirmada, ¿eh? Es decir, eso lo dicen todos los expertos, ¿eh? Aquí lo mismo, aquí tenemos un campo muy negro que ya intuimos un efecto trébol, ¿no? Y seguimos repitiendo los campos y resulta que el paciente los hace mejor, ¿no? Es decir, de hecho vemos aquí como el VFI ha subido, ¿no? Ningún VFI sube. Eso es que el paciente está haciendo mejor el campo, ¿no? Y no estaba tan mal como pensábamos, ¿no? Esto es el efecto aprendizaje, que siempre hay que tenerlo en cuenta cuando vemos al principio un campo muy negro. Un campo muy negro, si el resto de la exploración no es congruente, hay que repetir, ¿no? Esto lo he puesto como un posible artefacto. ¿Por qué? Porque es un campo negro, entonces, o esto es un paciente ciego, ¿no? Que si es un paciente ciego, pues es inútil pedirle un campo, o si no, es que o no ha apretado el botón o hay un fallo técnico, ¿no?
Yo si viera esto, yo creo que vamos, os daría pleno permiso a la enfermería para decir, bueno, está un 24-2 y no está viendo nada, pues vamos a hacerle un 10-2. Si un 10-2 sigue viendo esto, pues o el paciente no colabora, ¿no? Porque no es capaz, o hay un fallo técnico en el aparato. Bueno, vamos a empezar a hablar de un poquito de los patrones y estrategias de pruebas, tanto del Humphrey como del Octopus. Voy a mencionarlos por encima, porque si no podríamos estar horas y horas hablando si profundizamos mucho en cada diapositiva. El Humphrey sabemos que tenemos el umbral completo, que no se usa, porque lo usamos muy poco, más que cuando hacemos el estímulo 5, porque mide el valor mínimo de sensibilidad en cada punto, pero eso hace que sea un campo muy largo, ¿no? Y aunque sería muy fiable, ¿cuál es la realidad? Que como sería tan largo, también perdemos fiabilidad porque el paciente se cansa. ¿Cuál usamos más? El SITA estándar, ¿no? El SITA estándar, que es el más adecuado teóricamente para analizar la progresión del glaucoma, pero ¿cuál es la realidad? Que también es muy largo. Entonces, el que más usamos es el SITA FAST, ¿no? Que es más rápido, ¿no? Pero hay que saber que es el que tiene mayor variabilidad, con lo cual nos puede dar que hacemos cambios de repetición y que nos den diferentes, lo cual es algo inherente al SITA FAST. En 2018 salió el SITA FASTER, solo a hacer un pequeño apunte, que en el Hospital de Basurto de momento no estamos usando. Este año se hizo se habló un poquito de la posibilidad de usarlo para poder hacer más campos, porque utiliza la mitad de tiempo que el SITA estándar y un 30% menos que SITA FAST. Ya hay estudios y hay comunicaciones en congresos de que realmente sí que tiene fiabilidad, ¿no? Y que podría usarse tanto para screening como para seguimiento. Pero bueno, se dice que sí que infraestima un poquito el daño. Y bueno, pues que teóricamente también requiere una colaboración del paciente importante. Es decir, por el hecho de que sea más rápido no significa que sea muy bueno para el paciente mayor que no colabora bien. ¿Por qué? Porque por esto que apunto yo aquí, porque el patrón de presentación de estímulos está ajustado al tiempo de respuesta. Es decir, si el paciente colabora muy bien, el sistema va dando los estímulos cada vez más rápido. Pero si el paciente no colabora muy bien, no es más rápido, mucho más rápido que el SITA FAST. Eso es lo que he entendido yo en todo lo que he leído del SITA FAST. Bueno, en cuanto a los patrones, pues tenemos el 32, ¿no? Que son 76 puntos, el 24-2, que son 54, en los 24 grados centrales, y a nivel nasal se extiende 30 grados. Y el 10-2, que son 76 puntos para daño avanzado. El más usado, pues ya sabemos, el SITA FAST 24-2, ¿no? Y el más usado en general, pues por lo menos en España, que yo sepa. Bueno, en cuanto al Octopus, los patrones de pruebas, lo que nos recomienda el aparato, son el G, el 32, el 32 y el 24-2. Y las estrategias recomendadas son la dinámica y la TOP. Bueno, estas son un poquito más, no vamos a hablar, no vamos a entrar un poquito. Para screening de glaucoma, ¿cuál es el que estamos usando ahora? El G-TOP, ¿no? El G es el que es específico para glaucoma y el TOP es más rápido. El TOP, ¿qué es? La perimetría orientada por tendencias, que teóricamente es bueno para screening. ¿Por qué? Porque las respuestas en cualquier punto se toman en cuenta para ajustar el umbral de sensibilidad esperado en las zonas vecinas. Es decir, no es un rastreo sistemático, es una prueba rápida de screening. Entonces, teóricamente, se supone que detecta defectos extensos, pero detecta peor los defectos pequeños o los localizados, con lo cual, bueno, si tuviéramos un campo previo patológico, una OCT alterada, muy alterada previamente, es decir, que ya estamos sospechando que tiene un glaucoma, sería mejor la estrategia dinámica, no la TOP. Pero como lo estamos usando en Basurto para screening y es mucho más rápido, el paciente se fatiga menos, la colaboración es mejor, bueno, pues por eso es el que estamos usando. La prueba, la casa, ¿qué nos dice? Pues que utiliza entre 2-4 minutos. Bueno, ahí deberían ser las enfermeras las que deberíais decir si esto es real o tardan un poquito más. Detecta mejor los defectos contiguos en los defectos centrales, pero bueno, ya la propia casa nos dice que para detectar defectos pequeños o periféricos, pues es mejor la estrategia dinámica. No sé si ha quedado claro. Vuelvo a explicar un poquito lo que es la estrategia TOP.
y es que ¿en qué consiste? Que la prueba comienza presentando un estímulo del 50% de la sensibilidad normal en un cuarto de las ubicaciones de prueba, o sea, a una intensidad lumínica más alta. Entonces, como testea menos, es decir, no hace un muestreo sistemático, por eso es más rápida. Entonces, si cuando presentas estímulo la prueba no se ve, el estímulo de los puntos adyacentes lo presenta con un umbral directamente más bajo, o sea, más intenso, ¿no? Y si lo ve, menos intenso. Esto hace que el paciente gane confianza en la prueba y, bueno, la casa nos dice que esto hace que también tenga mejor fiabilidad. Pero lo que decimos, teóricamente es una estrategia para screening. En cuanto a los patrones de pruebas, estos son los que... Bueno, pues los que usa Octopus, los más recomendados, que son el 32, que usa 74 ubicaciones, el 32 y el 24.2, que estos son los mismos que usa Humphrey, son exactamente iguales, que son 76 en el 32 y 24 y 54 en el 24.2. La única diferencia entre el 32 y el 32 es que el 32 testea 2 puntos en la mancha ciega. Y luego este de aquí abajo a la izquierda es el patrón G. Este está diseñado específicamente para glaucoma. Si os dais cuenta, ya los puntos no son equidistantes y están distribuidos según los haces de fibras nerviosas. Y tampoco testea la mancha ciega, ¿vale? Y tiene más puntos también en la zona central. Y aquí estos serían un poquito los patrones de prueba para la mácula. Pero bueno, saber un poquito la diferencia entre el patrón G, que es el que estamos usando ahora en el Octopus, y el 24.2. O sea, es decir, los puntos realmente que testea no son iguales. Por eso tampoco son comparables un Sitafast 24.2 que un G. Es decir, porque los puntos que realmente ha testeado el aparato no son los mismos. Otra cosa es que con el Octopus, si hacemos un 24.2, pues los puntos que testea son los mismos que el Humphrey. Siguiente, el tipo y tamaño del estímulo. Bueno, pues ya sabemos que habitualmente se usa el estímulo 3, que es el estándar clínico, ¿no? Y es el más útil para el seguimiento de una enfermedad, glaucoma, enfermedades maculares, pero hay casos que a veces, o en miopes magnos o en enfermedad de un glaucoma muy avanzado, que el paciente parece que ya no ve al hacer la campimetría, pero es un paciente que ve, tú le ves que tiene capacidad visual. Entonces, si aumentamos el tamaño del estímulo al estímulo 5, ¿no? Aquí veis la diferencia entre un estímulo 3 sin estar a escala y un estímulo 5, pues hombre, podemos comprobar muchas veces que al utilizar un estímulo 5, el paciente mejora la campimetría, es decir, comprobamos que todavía conserva campo visual. Pero bueno, esto es simplemente un apunte. Bueno, vamos a empezar a hablar de las gráficas, que yo creo que es lo que interesa, ¿no? Es decir, un poquito qué es lo que vemos, ¿no? Cuando tenemos una campimetría en la mano, qué es lo que tenemos. En el Octopus se llaman gráfica de valores, escala de grises, comparaciones corregidas, probabilidades corregidas, la curva de defectos o de Bebi, los defectos de clúster, el análisis polar y luego los índices, ¿no? Y en el Humphrey pues tienen nombres similares, únicamente la desviación total es equivalente a la gráfica de comparaciones en el Octopus. La desviación del modelo es lo mismo que las comparaciones corregidas. Y luego las gráficas de probabilidad son equivalentes. Aquí se llaman probabilidades y aquí desviación total en probabilidad y aquí probabilidades corregidas. ¿Vale? Son equivalentes. Aquí pongo dos imágenes de un libro, no son campos reales del hospital, de los equivalentes, ¿no? Esta sería la gráfica de valores de sensibilidad umbral, es decir, los datos absolutos de sensibilidad, que son equivalentes a los valores de sensibilidad umbral del Humphrey, lo mismo. Esto es cuánto ve el paciente, ¿no? En decibelios. Estos son valores en decibelios. Luego, estas son las gráficas, la de comparaciones, que es equivalente a la desviación total del Humphrey. Esto ya no son valores absolutos, es la diferencia de estos valores con la base de datos del aparato, ¿no? Y luego, estas son las comparaciones corregidas y desviación del modelo. Estos son la diferencia filtrando por el defecto difuso, ¿no? Es decir, el aparato filtra el defecto difuso para ver realmente qué defecto focal tenemos, ¿no? Qué defecto le podemos achacar a un glaucoma, por ejemplo, ¿no? Y las gráficas de abajo, que en esta imagen justo no se ve mucho porque son dos campos normales, pero serían la desviación total y la desviación del modelo. Ya los vamos a ver. Y luego los índices, ¿no? Ya los vamos a ver ahora en casos.
Empezamos con el octopus, ¿no? ¿Qué es lo que esto es una imagen del libro, luego vamos a ver una imagen real. Gráfica, valores, perdón, aquí, la valores. ¿Qué es? Esta es lo que hemos dicho, muestra el valor de la sensibilidad de cada punto en decibelios. Es decir, estos son los valores absolutos, ¿no? que ha detectado la prueba. En segundo lugar, la escala de grises, que muestra la pérdida de sensibilidad en relación a un campo normal. La diferencia con el Humphrey es que el Humphrey muestra la escala de grises, muestra decibelios, y aquí es un porcentaje, es decir, esta está basado en la gráfica en comparaciones, en la gráfica de abajo, por lo cual, si nos fijamos aquí, realmente esto no son decibelios, es porcentaje de la normalidad, ¿vale? Comparaciones, gráfica, comparaciones, esta de aquí abajo. Calcula de la desviación del umbral con la base de datos. Es decir, aquí, ¿esta gráfica qué es? Esto son la pérdida que tiene cada punto con la base de datos, es decir, ajustada por edad. Es decir, este paciente de esta edad, en este punto en particular, si ha perdido 15 decibelios, si veo un 15 significa que ha perdido 15 decibelios respecto a lo que tiene la base de datos a esa edad. La gráfica de las comparaciones corregidas. Aquí lo que hace es la desviación del umbral corregida con el defecto difuso. El aparato filtra el defecto difuso, es decir, filtra el defecto que tiene más o menos todo el campo y lo que me enseña es el defecto focal. Es decir, si aquí, ¿ves? 15, aquí se ha convertido en 12. ¿Por qué? Probablemente el paciente tiene un defecto difuso medio de 3. Entonces, pues lo que tiene es el defecto de ese punto son 12 decibelios respecto 12 decibelios de modo focal. Siguiente, las pruebas, las de abajo, la gráfica probabilidades. Esto ya es un análisis estadístico. Bueno, pues esos, vamos a decir, símbolos, no son escotomas, es evidente. Es la probabilidad estadística, ¿no? O la probabilidad estadística de que cada punto tenga la misma sensibilidad que una persona de esa edad con el campo normal. Y nos da aquí la imagen, ¿no? de las P's, ¿no? Es decir, estos puntos, los cuadrados negros, que son para una P menor de 0,5. Es decir, que si yo veo ahí un cuadrado negro, significa que hay una probabilidad menor de un 0,5% de que un paciente normal de esa edad tenga esa sensibilidad retiniana. Y lo mismo para los otros símbolos. Y la gráfica de al lado son las probabilidades corregidas. Lo mismo ajustando y eliminando el defecto difuso. ¿Cuáles son las gráficas más interesantes siempre en un campo visual? Pues la gráfica, comparaciones y comparaciones corregidas y estas dos de abajo. Yo en las que más me fijo cuando exploro un glaucoma son en estas dos de abajo. ¿Por qué? Porque es lo que me dice la probabilidad estadística de que ese campo sea normal, tanto difuso como focal. Luego vamos a explicar otra vez. Luego, la curva de defectos, el que tenemos aquí en el octopus, ¿no? Luego lo vamos a explicar un poquitín. Está basada en la gráfica comparaciones, en esta, y nos diferencia entre defectos difusos y focales, ¿no? Esto es un ejemplo real, ¿no? Un ejemplo real de una campimetría del Hospital de Basurto. En el modo de impresión 9 en 1, que es lo que me ha parecido a mí más, bueno, pues más idóneo para analizarlo. ¿Por qué? Porque tenemos, a ver, aparte de las gráficas que hemos dicho, tenemos el análisis de clúster y el análisis polar, ¿no? Entonces vamos a ver en esta campimetría, ¿qué es lo que vemos? Pues arriba los parámetros del examen y los índices de fiabilidad, ¿no? Es decir, ya vemos ahí arriba G, top, no sé si se ve bien, SAP no es nada más que perimetría automatizada estándar, blanco y estímulo tamaño 3, ¿no? Luego abajo refracción, lente de prueba, ¿no? Y tamaño pupilar. El tamaño pupilar es muy importante. Si fuera inferior a 3 milímetros, ya el campo tendríamos que presuponer que no es muy fiable o puede tener artefactos periféricos. Luego, los índices de fiabilidad, falsos positivos, falsos negativos, que ahora después de la actualización del software del Octopus nos sale en tercios, pero bueno, eso es porque sale así, según la actualización que nos han hecho. Y luego duración, preguntas, repeticiones, y luego control de la fijación. Esto que pone aquí, control de la fijación, AET, es porque hay 4 posiciones, que luego lo vamos a explicar. Y AET es con el control de la fijación, vamos a decir, máximo, perfecto.
Luego, a ver, índices globales. Estos son los índices globales. Tenemos el MD, que es como el defecto medio del Humphrey, exactamente igual, 4,3. La única diferencia con el Humphrey es que aquí nos da en positivo y el Humphrey en negativo. Es decir, un defecto medio del Humphrey de menos 4,3 sería un MD aquí de 4,3. O sea, es decir, lo mismo. Pero él no utiliza, bueno, pues los del Octopus lo han hecho así, no utiliza símbolos negativos, utiliza solo símbolos positivos. Y ya utiliza unos colores que ya nos dice claramente si está dentro de la normalidad o no. Luego el SLV, que es la desviación estándar de los defectos individuales. Eso es interesante porque si es un daño focal, vamos a ver que es alto y nos lo da también en rojo. Luego el DD es el defecto difuso promedio en decibelios, el LD defecto local promedio en decibelios y el MS es la sensibilidad media. El menos interesante a mí me parece el MS porque este es un dato que no está ajustado por edad, entonces pues es que depende mucho de la edad y de otras patologías que pueda tener el paciente, es decir, lo mismo de una catarata, ¿no? que de otra patología. Luego, el análisis de clúster, ¿no? y el análisis polar. Estas son las dos gráficas que vemos distintas en estas gráficas, ¿no? respecto a lo que hemos explicado antes. Pero bueno, luego lo vamos a explicar con más detalle. Vamos a empezar a hablar de los índices globales, el MD, el MS, el efecto difuso y el efecto local. La ilustración de la utilidad del MD. Bueno, pues aquí la propia casa nos da una imagen, ¿no? Pues de la evidente diferencia entre un MD normal, ¿no? como 0,2 o 1, bueno, sospechoso. Para mí estos que ellos ponen aquí sospechoso, para mí esto es un campo completamente normal, un decibelio. Y luego ya con defectos de temprano a moderado, ¿no? 6,3, defecto local 6,5, defecto local y difuso 10,1 y defecto avanzado 21 decibelios, ¿vale? El defecto medio se da en decibelios y es el equivalente en el Humphrey, lo único que es aquí es un positivo y en el otro es el negativo, ¿vale? Es una media aritmética, ¿vale? Lo mismo que el defecto medio del Humphrey. Luego el MS, la sensibilidad media, es una media aritmética, pero de los umbrales de sensibilidad visualizados en la representación valores. Con lo cual, lo que hemos dicho es que depende de la edad y de otras patologías que pueda tener el paciente. Por lo tanto, es menos práctico que el defecto medio. Luego el DD es el defecto difuso promedio en decibelios, que deriva de la curva de defectos, y el LD es el defecto local. Es decir, estos dos datos, tanto el DD como el LD, son unos cálculos que hace el software, que hace la máquina, y que los deriva de la curva de defectos, de la curva de Bebi, que es lo que ya vamos a explicar lo que es. El SLV, la raíz cuadrada de la varianza de la pérdida. Esto es un poquito equivalente al PSD o MSD del Humphrey, y que es interesante, ¿por qué? Porque si vemos un defecto, un SLV alto, indica que es un defecto focal. ¿Qué es realmente? ¿Cómo lo calcula? Bueno, el cálculo matemático ni lo sé, ni me lo he aprendido, ni me interesa. Es la raíz cuadrada de la varianza de la pérdida. Es la desviación estándar de los efectos individuales. Bueno, un poco rollo todo esto. Todo este rollo, ¿qué significa? Que es un índice de la variabilidad del campo. Si un campo es muy homogéneo, como este de la izquierda, ¿no? Con un defecto difuso, ¿no? Pues el SLV nos va a dar bajito, ¿no? O sea, es decir, aquí tenemos un defecto medio, me dice aquí esto, la imagen, de 6,3. Pero el SLV es bajito. ¿Por qué? Porque el campo es muy homogéneo. Si nos damos cuenta, el color tiene más o menos un amarillo muy similar en todo el campo. Por lo tanto, es un defecto difuso. Este paciente que puede tener pues una catarata, por ejemplo, este no va a tener un glaucoma, o desde luego, no aparentemente, desde luego no muy importante. En cambio, en este campo de al lado, ¿qué vemos? Un defecto que ya la escala de grises nos dice que hay un cambio en los colores importantes, ¿no? Tenemos el mismo defecto medio que en el campo de la izquierda, o muy similar, 6,5, pero tenemos un SLV alto, 8,5. ¿Qué significa? Aquí hay un defecto focal. Es decir, es un campo más variable. Por lo tanto, puede tener un glaucoma. Un glaucoma, bueno, o otra patología que nos dé un defecto local. Bueno, volvemos a la gráfica del Octopus y vamos a volver a explicar otra vez. Bueno, la he querido volver a poner porque voy a explicar una por una las gráficas, ¿no? Y la he querido volver a poner la imagen para recordar, ¿vale? Vamos a empezar por la gráfica valores, ¿no? Valores, lo mismo. A ver,
¿qué son esas gráficas? Esto nos vamos a encontrar. Pasa que esto muestra los umbrales de sensibilidad en cada ubicación, es decir, son los datos en bruto, lo que hemos dicho, y luego valor limitado porque depende de la edad y de la excentricidad de cada punto. Si vamos para atrás, es esta, ¿no? Esta es la gráfica valores. Vamos para adelante. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Pues estos son los datos de sensibilidad, ¿no? que en positivo, y luego en los defectos absolutos nos los muestra como un cuadrado negro. La realidad que es, como yo creo que es poco interesante, en la hoja de impresión que estamos utilizando ahora en el Hospital de Basurto, esta gráfica no aparece, ¿vale? Porque, en mi opinión, es la menos interesante para el análisis, ¿eh? Pero bueno, saber un poquito lo que es, ¿eh? Volvemos para atrás. Ahora vamos a hablar de la escala de grises, que es esta. Volvemos para adelante. Escala de grises. Aquí vamos a comparar el Octopus con el Humphrey, porque aquí sí que hay una diferencia. El Octopus, la escala de grises está basada en la gráfica comparaciones, hemos dicho, ¿eh? Es decir, es una pérdida muestra la pérdida de sensibilidad en relación a un campo normal, es decir, y que está en forma de porcentaje. Es lo que tenemos que saber, la diferencia entre que esto es un porcentaje y esto, del Humphrey, son decibelios. Es decir, por lo tanto, la escala de grises de un tipo de campo con el otro nunca van a ser comparables, ¿vale? Las escalas de grises, ¿eh? Cualquier guía clínica o cualquier curso de campimetría que uno asista nos dice que la escala de grises no es lo mejor ni para evaluar la progresión de un glaucoma, ¿no? Ni para diagnosticar un glaucoma, pero sí que es verdad que es lo más visual, ¿no? Y lo más útil para enseñar al paciente. Si el paciente dice, mire, es que no me quiero operar y tiene un glaucoma, y tú le enseñas, las gráficas no entienden nada, pero si tú le enseñas, mire, esto es un campo normal y esto es un campo patológico, esto es la zona por la que usted no ve, pues evidentemente es lo más fácil de entender, ¿no? Esto está claro, ¿no? El Humphrey, esto es, aquí vemos, ¿no? Como realmente esto es una escala, ¿no? Que cada paso son 5 decibelios, es una escala de grises en decibelios, y aquí son en forma de porcentajes, ¿no? Gráfica comparaciones, ¿vale? Estas son las dos gráficas y gráficas probabilidades. Estas son las dos, a mí me parecen las más interesantes. La gráfica comparaciones, que equivale a la desviación total en Humphrey, aquí esto nos da la pérdida de sensibilidad. Estas cifras son pérdida, ¿vale? Si aquí tengo un punto de 22, significa que en ese punto el paciente tiene una pérdida de 22 decibelios respecto a la base de datos, respecto a un campo normal, es decir, tiene mucha pérdida. Luego, si vemos una cruz, significa, el Humphrey, por ejemplo, no nos pone crucecitas, nos pone números en todo, ¿no? Pero nos pondría 1 o 2. El Octopus, si vemos una cruz, significa que la pérdida de sensibilidad es muy pequeñita, es decir, que lo considera prácticamente normal, ¿eh? Es decir, esas crucecitas significa que esos puntos son normales o que la pérdida es muy pequeña, ¿eh? Y en cambio, los cuadrados negros significa que el defecto es absoluto, es decir, que la pérdida es muy profunda o tan profunda que es cercana a cero, ¿eh? Y luego esto es la gráfica de probabilidad, que es siempre, pues prácticamente de las más interesantes. ¿Por qué? Porque esto nos dice la probabilidad estadística de que una persona con un campo visual normal muestre este resultado. Entonces, aquí vemos claramente cómo este paciente, toda esta zona, ¿no? La probabilidad estadística de que esto sea normal es inferior al 0,5%, con lo cual es muy baja. Y luego, lo mismo, los puntitos, pues sería una probabilidad, cuando es una probabilidad mayor de un 5%, lo catalogamos como más o menos que podría entrar dentro de lo normal. Si es menos de un 0,5%, evidentemente no es normal, ¿no? Aquí vemos también unas gráficas de lo mismo de las escalas de grises en comparaciones o la escala de grises corregida. Es decir, cuando hablamos de corregida, ¿qué significa? Que el aparato, el software ha filtrado el defecto difuso, ¿no? Cualquier campo, como este de aquí arriba, por ejemplo, aquí vemos un defecto difuso, es decir, vemos un colorcillo amarillo, ¿no? Más o menos por todo el campo, puede que tenga un poquito de catarata o puede que sea un glaucoma muy evolucionado, que a veces también tiene un defecto difuso. Entonces, si filtramos esto, ¿qué nos da? El defecto local, ¿eh? ¿Vale? Luego vamos a hablar que para diferenciar entre un defecto, a veces las gráficas de probabilidad nos ayudan a diferenciar entre un defecto, por ejemplo, por una catarata o por un glaucoma. Si vemos una diferencia entre esta gráfica y esta,
que hay mucha diferencia, es decir, yo aquí veo una gran pérdida, pero luego el aparato filtra y aquí me da normal, ¿qué significa? Pues que el defecto era difuso, ¿no? Si al contrario, el aparato filtra, esto es importante que se entienda, si el aparato filtra, ¿no? Filtra el defecto difuso y nos da prácticamente parecido, significa que el defecto era local, ¿no? Es decir, si de repente, si las dos gráficas son iguales, es que el defecto es focal, o sea, local. Si las dos gráficas son muy diferentes y el local es prácticamente nulo, significa que el defecto pues era difuso, ¿no? No sé si eso se entiende. Claro, yo en mi cabeza lo entiendo bien, pues un poquito rollo de explicar. Bueno, la curva de defecto de Bebi. Esto es una de las gráficas ya clásica, muy antigua, del Octopus, que a mí me parece muy interesante para un poquito el análisis de diferenciar entre un campo normal, un campo difuso o un campo con una alteración focal. Luego, saber que está basada en la gráfica, comparaciones, no está basada en los valores normales, ¿no? Sino en la gráfica, comparaciones, en esta de aquí abajo, ¿no? En la que hemos dicho que aquí hay unos, en los defectos, en el defecto, no en los valores, sino el defecto que tiene el paciente. Entonces, ¿cómo lo hace la máquina? Clasifica los defectos según su magnitud y los va poniendo de izquierda a derecha, ¿no? Entonces, aquí tenemos unos defectos, 7, 13, 22. Entonces, la máquina los ordena y los va poniendo de izquierda a derecha, de forma que aquí los más altos, la pérdida, y aquí los más bajos. Es decir, si viéramos y nos da una curva, si esta curva nos diera dentro de esta banda gris, significa que el campo es normal, ¿no? Si la curva nos da entera dentro de aquí, el campo es normal y no hay más, ¿vale? Si la curva nos da hacia abajo, entera, ¿no? Aquí vemos campo normal, dentro de la banda. Esta al límite. Bueno, al límite. Aquí, ¿qué vemos? Que la curva se ha desplazado entera hacia abajo. Entera. Entonces, ¿qué significa? Es un defecto difuso. Todos los puntos tienen más o menos la misma pérdida, ¿no? Por ejemplo, una catarata. Esto es un defecto difuso, típico, por ejemplo, de la catarata o de una atrofia retiniana muy difusa. Bueno, eso ya es más raro, pero bueno, la catarata, lo típico es que sea un defecto difuso y más o menos homogéneo. Esto, defecto local, esto sería lo característico de un glaucoma, ¿no? Puntos normales dentro de la banda y luego puntos con mucha pérdida, es decir, escotomas prácticamente absolutos. Esto es lo típico del glaucoma. Si yo bueno, del glaucoma o de otras patologías, pero esto es típico del glaucoma, ¿vale? Parte normal, parte focal, es decir, una caída brusca a la derecha. Luego puede ser mixto, ¿no? Defecto local y difuso. El paciente puede tener un defecto difuso, puede tener una catarata y además tener un defecto local, una caída. Entonces, si yo veo aquí que cae, pero luego cae mucho, pues vemos ambos tipos. Puede tener los dos tipos de patologías, ¿vale? Es muy visual y me parece sencillo de interpretar y bueno, luego vamos a explicar. Es uno de los motivos por los que yo he pensado que para el screening, para el diagnóstico precoz del glaucoma, la forma de impresión Octopus puede ser interesante, ¿no? Bueno, este avanzado, valor diagnóstico limitado, bueno, esto ya no sabemos ni lo que es. Gatillo fácil, aquí vemos como este paciente tiene puntos por encima de lo normal. Bueno, pues si hay puntos con una sensibilidad por encima de lo normal, pues es un hiperrespondedor, ¿no? Significa que ha respondido donde no veía. Y luego aquí, bueno, defectos hemisféricos, pues teóricamente son los defectos neurológicos, pues nos podrían dar así una caída vertical, ¿no? O defectos en cuadrante. Bueno, ¿se entiende? Espero que sí. Bueno, el análisis polar. Esto es otra de las gráficas que a mí me ha parecido interesante para el diagnóstico del screening del glaucoma en el Octopus, ¿vale? ¿Qué es lo que vemos? Aquí vemos una gráfica y una serie de barras en rojo, ¿no? Aquí al fondo, no sé si se visualiza bien en el ordenador, vemos una banda en lila, ¿no? Una especie de un círculo, ¿no? Con una especie de grosor en una especie de lila claro. Entonces, vamos a ver, los puntos normales deberían estar aquí dentro, o cerca, vamos a decir, ¿no? Entonces, dentro de la barra, ¿no? Luego, las barras que se salen de esa banda son las barras patológicas, ¿vale? Y además son directamente proporcionales, es decir, cuantifican la pérdida en decibelios, ¿eh? Es decir, aquí, lo que he explicado, visualiza
la pérdida de sensibilidad de la gráfica en forma estructural, como una barra proyectada sobre el nervio óptico. Y luego el largo de la barra cuantifica la pérdida en decibelios. ¿Por qué a mí me parece interesante? Porque es útil para comparar con la OCT. Es decir, aquí, si yo tengo una OCT de este paciente, y en el diagnóstico precoz generalmente solemos también tener una OCT, si esto es realmente, yo debería tener aquí un defecto sectorial temporal inferior en la OCT, ¿no? Y esto, si esto coincide y yo tengo un defecto sectorial temporal inferior también en la OCT, pues me corrobora que tiene un glaucoma, ¿no? Que tiene un defecto focal, por lo menos en esa zona. Y aquí lo mismo. Pues aquí hay un defecto nasal, defecto superior, ¿no? Es decir, pero saber que esto está en forma estructural, ¿no? Y que es fácil para comparar con la OCT. Luego esto está diseñado, se supone que para glaucoma, con lo cual para otro tipo de patologías pues puede no ser más válido, pero sí que es muy útil y útil, evidentemente esto no sirve para valorar la progresión, ¿no? Ni para valorar, pero sí útil para el diagnóstico precoz y para diferenciar el glaucoma de otras patologías. Luego, el análisis de clúster, otra gráfica que también puede ser interesante para el diagnóstico precoz. También está diseñado para glaucoma. Luego, es muy sensible a defectos precoces. El numerito que pone aquí, ¿qué es? Es la media aritmética de los defectos dentro de cada clúster. ¿Cómo hace esto? Es un poco rollo también, yo me lo leí y la explicación del software pues es un poquito larga, pero ¿cómo lo hace? Pues aquí la máquina ¿no? Agrupa en 10 clústeres, es decir, según la distribución de los haces de fibras nerviosas, y calcula el defecto, ¿no? el defecto medio dentro de cada clúster y agrupa, ¿no? Es decir, el defecto dentro de este clúster sería 24,9, en cambio aquí 2,7. ¿Qué significa? Y además le pone un código de colores, que cuanto más oscuro, más profundo el defecto. Es decir, si yo veo esto, ¿qué veo? ¿No? Que está basado en esta gráfica. Pues que en esta zona este paciente tiene un defecto, ¿no? Es decir, aquí, en la zona nasal. Es decir, esto debería corresponderse con un defecto, con un arqueado nasal superior, ¿no? Y en cambio, la zona en el campo visual, la zona inferior, pues parece que está bastante bien, ¿no? Y de hecho me da unas zonas en blancas, ¿no? La propia aparato, la propia casa, nos dice que hay que tener un poquito cuidado al interpretar esto, porque que estos colores que nos da, que aquí nos da en naranja, si la probabilidad de que una persona normal tenga un cierto clúster es inferior al 5%, o en rojo si es inferior o es inferior al 1%, puede ocurrir también en un porcentaje importante de campos normales. Es decir, hay que considerarlo todo dentro del contexto, ¿no? No es decir, no como cosa aislada. A mí me enseñas esto y te digo esto y me dices, ¿esto es un glaucoma? Hombre, solo con eso, pues tengo que ver el campo, tengo que ver la gráfica, tengo que ver la gráfica de probabilidades y si tengo una OCT, pues muchísimo mejor. Pero a mí me parece interesante para el diagnóstico precoz, puesto que también es muy visual, ¿no? Y me da una imagen, bueno, pues como bastante agrupada del defecto por sectores según la distribución de las fibras nerviosas retinianas. No sé si se explica un poco, ya, si se entiende, quiero decir. Lo vamos a ver luego en los ejemplos. Bueno, en esto no voy a extender mucho porque ahora esto es una posibilidad que tenemos metido en el software del aparato la posibilidad de acceder a esto, que nos habían prometido que nos iban a poner visores en los ambulatorios para poder acceder a esto. Y esto viene a ser lo mismo que el PHG del Humphrey, es decir, que es dividir entre el campo, ¿no? En clasificarlo pues dentro de límites normales, reducción general de la sensibilidad, borderline, fuera de límites normales o sensibilidad anormalmente alta, ¿vale? Clavado que lo del Humphrey. Ni lo explico porque yo creo que todos lo conocemos, ¿no? Y luego HPA clasificación. Esto es una clasificación que se ha utilizado en glaucoma clásicamente, debe tener muchos años, descrita por Joda, Parrish y Anderson. Y bueno, pues el Octopus ha hecho pues, en su software, y ahora mismo lo tenemos también en la actualización, la posibilidad pero bueno, yo no sé si esto realmente tampoco es muy práctico, de hecho para el diagnóstico precoz, porque bueno, pues ya sabemos todos que si tiene un defecto medio bajito, ¿no? Y pocos puntos patológicos, sin puntos centrales, pues es un glaucoma leve. Y sabemos si tiene un defecto medio mayor de 12, ¿no? O defectos focales importantes a nivel central, pues ya es un glaucoma más avanzado. Bueno,
Eso es un poquito para el diagnóstico del glaucoma. No sé si es muy útil para el diagnóstico precoz, ¿eh? Con lo cual, ahora mismo esto no lo estamos imprimiendo. Bueno, pasamos al Humphrey, ¿no? Bueno, todos estamos ya más acostumbrados, ¿no? Es decir, un poquito, pero vamos a recordar un poquito qué es lo que vemos, ¿no? Cuando tenemos esta hoja de impresión, ¿eh? Esto es la gráfica que nos enseña, que nos da la casa, ¿eh? O sea, que está sacado de las instrucciones del aparato de la casa. Aquí son los datos del paciente, esto es un ejemplo. 2, tipo de prueba e informe, ¿no? 3, los índices de fiabilidad, ¿no? Aquí, pérdidas de fijación, luego os vamos explicando todo lo que es, falsos positivos, falsos negativos. 4, el PHG, ¿no? La prueba de mi campo de glaucoma, que luego los vamos a ir explicando todo. Índices globales, UFI, defecto medio y PSD. 6, los valores numéricos, ¿no? Esto es la gráfica de valores, que ya os digo, en mi opinión, es la menos importante, tanto en esta como en el Octopus, ¿no? Porque dependen de la edad y de otro tipo de patologías. Luego, la escala de grises, que también es la que no es recomendada, o sea, sí que es recomendada para enseñar al paciente y para tener un poquito una idea, pero no está recomendada ni para valorar la progresión, ¿no? Ni tampoco para el diagnóstico. 8, el GPA, bueno, luego vamos a explicar un poquito lo que es, vamos a dar unas pinceladas. 9, desviación total, ¿no? Que es el equivalente a la gráfica comparaciones del Octopus. Desviación del modelo, que es filtrando por el defecto difuso. Y abajo las gráficas de probabilidad, ¿no? Y estos los símbolos de probabilidad, ¿no? Bueno, sin más, pasamos. Vamos a explicar los índices globales del Humphrey. El PHG, ¿no? La prueba de mi campo para glaucoma. Pues lo que hemos dicho, lo que he avanzado ya para el Octopus. Esto está diseñado exclusivamente para glaucoma, con lo cual si hemos pedido un campo y tiene otra patología, en principio esto no es valorable para nada, ¿eh? Porque lo que evalúa es lo mismo, 5 áreas, ajustadas más o menos también según las fibras nerviosas retinianas, más o menos, y luego las compara con el hemicampo inferior, ¿no? Y según la comparación, clasifica en 5 tipos, pues lo que hemos dicho, dentro de límites normales, caso dudoso, fuera de límites normales, reducción general de la sensibilidad o sensibilidad anormalmente alta, ¿vale? El UFI, que es el índice de función visual, es uno de los índices más importantes que nos puede hacer saber si es un glaucoma o no es un glaucoma, es la cantidad de campo visual que conserva el paciente, ¿vale? Es un índice en porcentaje y que lo normal es el 100 y la ceguera es el 0, ¿vale? Y se obtiene a partir de los índices globales, filtrando la pérdida difusa y ponderando para dar más peso a los puntos centrales. Es decir, no es un cálculo, no es una media aritmética, porque pondera de forma que tengan más importante los puntos centrales del campo visual, ¿vale? El defecto medio, bueno, pues ya hemos explicado, es lo mismo que el Octopus, es el promedio de la variación de los valores de sensibilidad en decibelios respecto a la base de datos ajustada por edad, ¿eh? Cuantifica la pérdida global. Y luego el PSD o DSM es la desviación estándar del modelo. Es una medida del grado en que el campo se aparta del campo visual de referencia. Es una medida de la pérdida focal. Cuanto más alta, más indicación de daño focal. Es el equivalente a lo que hemos dicho del SLV, ¿no? Si es alto, indica, es decir, teóricamente suele acercarse al defecto medio. Si es superior, indica un daño focal importante. El SF y el CPSD, bueno, no voy a entrar mucho, nos vamos a alargar sino muchísimo, porque solo están disponibles en los programas de umbral completo, ¿no? Que generalmente prácticamente no usamos, porque lo que usamos es el SITA-FAS, ¿no? Bueno, índices de fiabilidad, esto sí es importante conocer, ¿no? Vamos a empezar a explicarlos, ¿no? Tanto en el Octopus como en el Humphrey. Las pérdidas de fijación. Las pérdidas de fijación son lo más importante. Si leemos aquí abajo, según el OHTS, que es uno de los estudios multicéntricos clásicos del glaucoma, el 70% de los campos visuales no fiables se dice que son por pérdidas de fijación, con lo cual es algo muy importante y que invalida gran cantidad de campos, ¿no? Y el 18% son por tener muchos falsos positivos.
¿Qué estrategias tienen los dos aparatos para valorar esto? El Octopus tiene lo que se dice un gaze tracker, es decir, un control de la fijación. El aparato se para si el paciente desvía la mirada y se reinicia cuando la recupera. Y los estímulos perdidos los vuelve a dar más adelante. Tiene varias posiciones, apagado, mínimo, medio y AET. Y este último, si el paciente colabora muy bien. Entonces, ¿qué vamos a ver en las hojas de impresión Generalmente vamos a ver MEZ, medio o AET, lo cual no significa, si vemos fijación MEZ, no significa que el paciente tiene una fijación media o mediocre, o sea, es únicamente la posición en la cual se ha hecho la prueba, la posición de pérdidas de fijación, ¿vale? Pero no significa que tenga o sea, que no nos confunda con si ponemos, si leemos en la prueba fijación MEZ, significa que tenga el paciente mala fijación, no. Es decir, entonces, pérdidas de fijación como tal, el Octopus, a no ser que leamos que está apagado, no tiene, ¿vale? En segundo lugar, el Humphrey. El Humphrey sí tiene un control mediante las pérdidas de fijación, que sabemos que no deben ser mayores de 20 a un 25%. El software emite un sonido si se produce una pérdida de fijación tras una espera de 3 segundos o si 3 o más de las últimas 10 comprobaciones muestran errores, ¿vale? Luego, teóricamente, si es mayor del 20%, vamos a ver en la hoja de impresión del Humphrey una doble X, que significa que el paciente ha respondido a un estímulo mandado en la mancha ciega. Para compensar esto, el Humphrey, que no tiene un gaze tracker, tiene un rastreador de mirada, ¿no? Que a veces también conviene mirar un poquitín, ¿vale? Es una raya que aparece al final del todo, de la hoja de impresión, luego lo vamos a indicar, que es así, ¿no? Y que registra los movimientos del paciente, ¿no? Entonces, por ejemplo, si vemos esto abajo, ¿qué significa? Bueno, pues este paciente ha colaborado bastante bien, ¿no? Las rayas hacia arriba son desviaciones de la fijación y las rayas hacia abajo son que el paciente no ha podido registrar la fijación, por ejemplo, por un parpadeo. Este paciente de abajo, en cambio, ¿qué significa? Ha colaborado mucho, mucho peor, porque tiene muchísimas rayas hacia arriba, es decir, que ha perdido la fijación, no ha parpadeado mucho, ¿no? Hay pocos parpadeos, pero tiene muchas pérdidas de fijación, ¿vale? Este campo de abajo, pues teóricamente no sería válido. Seguimos. Índices de fiabilidad falsos positivos. Los falsos positivos, bueno, pues son algo también que si el paciente responde mucho, claro, el paciente viene contento, viene encantado, hay gente que quiere verlo todo, quiere colaborar fenomenal y quiere colaborar tan fenomenal que aprieta el botón aunque no haya visto nada. Entonces, evidentemente, eso, si tiene muchos falsos positivos, invalida el campo, ¿no? En el Humphrey no debe sobrepasar el 15%. En el Octopus ahora nos sale con un código de colores, de forma que en la estrategia top, que es en la estrategia rápida que estamos usando, si es mayor del 15% nos aparece en naranja y si es mayor del 33% en rojo. Bueno, ahí no tenemos mucha capacidad de maniobra porque es lo que nos aparece, o sea, después de la actualización que nos han hecho es lo que aparece, con lo cual hay capacidad de maniobra con esto cero, ¿vale? Pero saber que teóricamente no debería sobrepasar el 15%. Siguiente, falsos negativos. ¿Qué significa? Que la prueba manda un estímulo a una intensidad mayor en un punto previamente visto y si no responde es que es un falso negativo. Detecta fatiga y pérdida de atención. En el Octopus lo mismo, si es un mayor de un 15% nos aparece en naranja, si es un mayor de un 33% nos aparece en rojo. En el Humphrey no debería haber más de un 25%, ¿vale? Pero, atención, cuidado, porque en los falsos negativos, los glaucomas avanzados tienden a tener un alto porcentaje de falsos negativos, inherente a su propia patología, ya que la variabilidad en la detección del umbral está aumentada. Con lo cual, si el resto de los índices son fiables, el campo puede ser fiable. Y luego, es importante también no pedir peras al olmo, es decir, hay veces que pedimos campos a gente muy mayor, gente con Alzheimer incipiente, y que, bueno, pues el paciente, pues claro, pues no colabora, ¿no? Entonces, a veces pueden tener falsos negativos sencillamente porque se ha cansado y porque no es capaz de hacerlo mejor. Entonces, bueno, pues si el resto, saber eso, que si el resto de los índices son fiables, ¿no? El campo puede ser fiable. Luego, los tipos de impresión. No me voy a extender mucho porque creo que me estoy enrollando demasiado y va a haber poco tiempo para los ejemplos. El Humphrey, el análisis de campo único, ese es el típico, ¿no?
el resumen del GPA, que es el informe abreviado del GPA, luego vamos a expresar, y luego este, que es un informe de análisis de campo único con una gráfica de GPA, ¿vale? En esto no me voy a enrollar. Esto sería el análisis de campo único con GPA, pero no lo solemos utilizar, ¿vale? GPA resumen, que este es cuando pedimos un GPA, es el más interesante. ¿Por qué? Porque, bueno, este no es muy buen ejemplo, pero bueno, ¿qué nos da? Los dos campos de base, ¿no? La gráfica del VFI y aquí, y el último campo visual, ¿no? Luego lo voy a explicar. El 3 en 1, este es interesante, a mí me gusta cuando hacemos un 10-2, ¿por qué? Por esta gráfica de abajo, ¿vale? Aquí tenemos la profundidad del defecto y aquí tenemos el sumatorio de umbrales. ¿Por qué esto puede ser interesante en un 10-2? Porque cuando un campo ya está muy avanzado, para valorar la pérdida de decibelios, es decir, para valorar la progresión, pues es muy difícil. Entonces, estos numeritos que tenemos aquí, ¿no? Que tenemos en los 4 cuadrantes, esto es el sumatorio de todas estas cifras. Entonces, en un 10-2, pues el hecho de ver cambios en estos números nos puede ayudar bastante a ver si realmente hay progresión. Es decir, cuando pedimos un 10-2, puede ser interesante pedir la forma de impresión 3 en 1. Luego, resumen vista general, bueno, eso tampoco solemos pedir. Luego, tipos de impresión del Octopus. 7 en 1, 9 en 1 o el 8FA. Vale, en esto me voy a extender un poquito más, pero me voy a centrar mejor en el siguiente ejemplo porque esto es un ejemplo de un paciente del hospital. ¿Vale? Esto está sacado de los Avide Global. A ver, ¿por qué? Esto es el motivo por el cual yo he opinado, que todo es opinable, claro, que sería más interesante para el diagnóstico precoz la forma de impresión Humphrey. ¿Por qué? O sea, perdón, la forma de impresión Octopus. Vamos a ver, esto es el mismo paciente, el mismo campo, ¿vale? En las dos formas de impresión. Entonces vamos a ver las diferencias. La escala de grises, bueno, similar, únicamente que aquí con colores y aquí en gris, ¿vale? Curva de valores. Hemos dicho que es la menos interesante. Aquí no está, pero es la menos interesante. ¿Por qué? Porque hemos dicho que está mucho influenciada por la edad y por otro tipo de patologías. Estas dos gráficas, comparaciones, que es la misma. Lo único que nos dice esta gráfica, que nos ayuda, en mi opinión, que filtra los datos que son prácticamente normales. Es decir, es más rápido de ver. 10, 10. ¿Ves? Lo mismo. Lo único, aquí en positivo, aquí en negativo. Exactamente lo mismo. Y los puntos que son más o menos normales no nos los da. De forma que vemos más rápidamente los puntos en los cuales hay desviación. Comparación corregida, lo mismo. Luego, desviación total. Vemos que sale prácticamente igual, ¿no? Es decir, perdón, desviación total, aquí es comparaciones. La gráfica de probabilidad, estas son las mismas. Es clavado, ¿vale? Lo mismo. Y luego que en la forma de impresión Octopus tenemos la curva de defecto, que hemos dicho que nos ayuda a diferenciar entre un defecto difuso y un defecto focal. ¿Qué veríamos en este paciente? Pues este puede tener mínimo defecto difuso quizá, ¿no? Pero sí que tiene un mínimo defecto focal. Bueno, discutible. Esto podemos decir posible glaucoma leve, ¿no? O incluso, o quizá no tiene nada, quizás es un campo normal. Pero sí, pero vemos aquí un mínimo caída, ¿no? Y luego el análisis de clúster. Bueno, el análisis de clúster me da prácticamente normal, ¿no? Quizá aquí, en este clúster, vemos un numerito en rojo. Bueno, pues quizá tener en cuenta. Y aquí lo mismo, análisis polar. Pues aquí vemos alguna rayita, ¿no? Que si os dais cuenta es temporal inferior, ¿no? Corresponde, temporal inferior, corresponde al campo nasal superior. Es decir, aquí tenemos un defecto nasal superior y aquí un defecto estructural temporal inferior, ¿vale? Por eso, y luego, los índices globales, MD 3,7, MD 3,7, no sé si se ve, porque yo veo mi cara encima, pero bueno, MD 3,7, lo único en positivo. SLV 2,5, SLV 2,5, es decir, los datos son los mismos. Lo únicamente aquí nos da también el defecto difuso, que ya nos dice que es prácticamente, bueno, pues moderado o normal, amarillito, y defecto local en rojo, lo cual significa que, bueno, que tenga un defecto local. ¿Veis? La diferencia realmente es escasa y únicamente el modo de impresión Octopus nos da más datos, ¿no? Aquí tenemos, de nuevo,
Modo de impresión 9 en 1, ¿no? Y este sería modo de impresión 7 en 1, que también existe esa posibilidad, sin el análisis de clúster y análisis polar. Pero son datos que tenemos aquí. La escala de grises, que es en colores, ¿no? La curva de defecto, que vemos aquí. Una caída focal, ¿no? Defecto medio, 6,7. ¿Qué nos diría el modo de impresión Humphrey? Menos 6,7, da igual. SLV, 6,4, un poquito alto, ¿no? Es decir, porque es tan alto como el tal, con lo cual es ya un defecto local, o sea, focal. Luego, defecto difuso nos dice que es normal, en negro, ¿no? Bajito. Defecto local, alto, 7,0. Entonces, estamos viendo la curva de defecto, que hay un defecto focal, que ya lo vemos en la escala de grises. El análisis de clúster, vemos que tiene unos clústeres bastante grises, es decir, excepto la zona central, que la tiene conservada en blanco, los clústeres vemos en gris, ¿no? Y el análisis polar, lo mismo, vemos unas barras en la forma estructural, largas, que nos pueden decir que tenemos un defecto tanto temporal inferior como a nivel superior, ¿no? Entonces, bueno, pues a mí me parece interesante, como para el diagnóstico precoz, esto más que lo que hemos visto, que esto, que al final es lo mismo y lo único que nos da es menos datos, ¿vale? Vamos, mi opinión, opinable. Luego, a ver, vamos a dar una pincelada del análisis de la progresión, de la GPA, ¿vale? Saber que el Octopus también tiene un análisis de progresión, que es el Light Suite, ¿no? No vamos a entrar mucho porque realmente, puesto que realmente estamos utilizando el Octopus solo para el screening, pues no vamos a utilizar mucho el Light Suite, ¿no? Pero bueno, saber que tiene también un programa, ¿no? Que es esto, que lo que hace es un análisis de tendencias del defecto medio, del SLV, del defecto difuso y del LD, que los pone pone una barra, ¿no? De forma que vemos que si va hacia abajo nos pone una flecha roja, si está estable no hay flecha, ¿no? Y aquí lo mismo, progresión difusa va hacia abajo, flecha roja, progresión difusa, flecha roja. Eso sería el Light Suite del Octopus, o sea, es decir, también tiene un programa y lo tenemos metido en el software ahora mismo. Bueno, este es el GPA del Humphrey, ¿no? Que a veces nos deja, que hay veces que puede dar como pereza, pero hay que saber también que habría que aprender a usarlo. Es decir, el GPA no es algo difícil, es solo acostumbrarse a usarlo y saber que no consiste más que en estos, más que ver estos triangulitos, ¿no? Y leer un poquito lo que nos dice el propio software. Saber también que todas las guías clínicas y la propia Sociedad Europea de Glaucoma nos dice que está recomendado utilizar softwares de progresión para valorar la progresión de glaucoma. Es decir, un glaucoma no podemos valorar la progresión con la escala de grises. Eso no es válido. Hay que usar softwares de progresión, ¿vale? Entonces, el GPA, ¿qué analizamos? Eventos y tendencias. Es un poco rollo, como no voy a entrar, pues podríamos alargar muchísimo, pero saber que los eventos son lo que evalúa puntos, es decir, los triangulitos, y las tendencias, lo que calcula es la tasa, la velocidad de progresión, utilizando el VFI, ¿vale? Es decir, triangulitos, ¿qué son los triangulitos? El triangulito blanco es cuando el software ha detectado cambio en una prueba, ¿vale? Triangulito blanco, una prueba. Triangulito mixto, 2 pruebas. Triangulito negro en 3 pruebas, es decir, evalúa puntos. Si vemos triangulitos negros, significa que la máquina ha detectado que ese punto, el mismo punto, ha detectado un cambio estadísticamente significativo en 3 campos consecutivos. Entonces, ¿qué es lo qué lectura? Y eso nos lo da el propio software, no hay que calcular nada. El software nos dice, no se detecta progresión, significa que según ese cálculo no hay progresión. Luego, todo eso entre comillas, claro. Progresión posible, ¿qué significa? Que hay 3 triángulos mixtos, que no tienen por qué ser contiguos. Es decir, 3 puntos con un empeoramiento estadísticamente significativo en 2 campos que tienen que ser consecutivos. Y luego, la progresión probable, ¿qué significa? 3 puntos, 3 campos, es decir, 3 triángulos negros. O sea, es sencillo, es 3 triángulos mixtos, progresión posible, 3 triángulos negros, progresión probable. Progresión probable, pues progresión, claro, evidentemente. Y luego, ¿las tendencias qué es? Pues la gráfica esta, que es bien sencilla y que es un cálculo estadístico de la tasa. Aquí vemos de forma muy visual cómo va el UFI
y a qué edad, teóricamente, si seguimos así, el paciente se va a quedar con una pérdida visual severa o ciego, ¿no? Y luego la tasa. Esta cifra que nos da, esto es la tasa de lo que está empeorando al año, ¿vale? Y luego con el factor de, es decir, con el índice con el porcentaje con el índice de confianza, que se dice. Con el intervalo de confianza, perdón. Y bueno, aquí, si nos fiamos en estos consejos, que esto está sacado de un libro del profesor Alfonso Antón, nos decimos que para detectar progresión en el glaucoma, pues evidentemente hay que saber que hay que comparar perímetros y algoritmos iguales, es decir, no podemos decir si el paciente está igual si tenemos 2 Humphreys, luego un octopus, luego otro Humphrey, luego 3 octopus, que hay que analizar la fiabilidad, es decir, solo podemos considerar campos fiables, que hay que hacer muchos campos, eso es así, que hay que confirmar la progresión, si creemos que el campo ha empeorado hay que repetirlo, hay que considerar la variabilidad, todas las posibles causas de cambio, y bueno, pues es todo esto, ¿vale? No me voy a enrollar, ¿vale? Saber esto, la gráfica de GPA, esto sí que lo voy a volver a repetir, tendencias, UFI, y esto, a ver, pero lo voy a explicar mejor con un ejemplo, aquí con estos ejemplos, porque se ve más claro. Estos son los 2 campos esto es una gráfica de GPA, ¿vale? Y es muy sencillo de interpretar, no es complicado. 2 campos de los que toma como referencia la prueba y este es el campo actual, ¿vale? Este aquí, ¿qué nos dice? Como no se calcula el GPA porque está muy dañado. Si el campo está muy dañado ya no lo calcula. Aquí sí lo ha calculado. ¿Qué vemos? 2 campos iniciales y en este vemos progresión posible. ¿Por qué progresión posible? Hay 3 triángulos mixtos. Como hay 3 triángulos mixtos, progresión posible, ¿no? Y luego me ha calculado la tasa del UFI. ¿Qué tasa de progresión tiene este paciente? Esto me lo dice la máquina, no hay que calcular nada. Menos 4,2 más menos 4%, 8% al año. ¿Pero qué me dice la máquina? Que la desviación no es significativa. ¿Qué significa? Que como hace los campos muy variables, es decir, mira el UFI, aquí ha subido, aquí ha bajado, es decir, no sigue una línea muy congruente, muy estable, vamos a decir. Entonces, ¿qué me dice? Que el intervalo de confianza, es decir, que la desviación no es estadísticamente, no es significativa porque el porcentaje de intervalo es mayor que la tasa. Entonces, cuando esta cifra es mayor que la anterior, me dice que no es estadísticamente significativo. O sea, esto solo saber lo que significa, pero que no hay que aprenderse nada. Esto me lo dice la prueba. Si la prueba dice desviación no significativa, no me vale. ¿Vale? Y luego aquí me dice progresión posible. Pues cuidado, porque me lo está diciendo el software que ha detectado puntos que han empeorado en 2 pruebas consecutivas. Esto es un ejemplo real de un sacado de los Avide, ¿vale? Lo mismo. Aquí dos casos, ¿no? Y aquí el último campo, ¿vale? Estas gráficas, ¿qué son? Esto es la desviación del modelo, es decir, el análisis estadístico, que ya hemos dicho que es de los más interesantes, y luego esto es una desviación de los valores iniciales. Esto realmente no es una desviación de la base de datos, es una desviación de estos, ¿vale? Es lo que ha perdido respecto a estos 2, la media de estos 2. Y luego esto aquí, los triángulos. ¿Qué me dice aquí? Bueno, que está fuera de rango, ¿no? Entonces, justo este caso igual no es el mejor caso, pero bueno. Bueno, luego, interpretación clínica, vamos a avanzar. Saber que no todo defecto en el campo visual es glaucoma, ¿no? Porque hay muchas patologías que las pueden causar y que luego que no es típico de glaucoma la aparición repentina de escotomas extensos, defectos que respetan el meridiano vertical o defectos que crucen el meridiano horizontal, ¿vale? Que puede haber defectos difusos, extendidos por cataratas o distrofias corneales, opacidades, ¿no? O defectos locales, ¿no? Que esto es más típico de glaucoma. Vamos a pasar a los ejemplos, ¿vale? Entonces aquí, María Jesús, por favor, abrimos el chat. Vamos a abrir un poquito para que podáis preguntar y podáis opinar, porque yo aquí, bueno, ya he sacado bastantes ejemplos, pero sí que quisiera que pudierais... Sí, un momentito. Dale a... aquí más hay chat. Vale, hemos abierto el chat y ellos pueden abrir el... Ellos tienen... A ver, tienes que... Deja de compartir igual. ¿Quieres seguir compartiendo Sí, pantalla? sí, claro, sí.
Bueno, pues entonces tienen que escribir en el chat. Bueno, a ver, si alguien quiere preguntar, que escriba en el chat. A ver, me habría gustado Tendremos que ver. que hubierais podido hablar. Sí, pueden levantar la mano. Si Bueno, alguien quiere levantar la mano, y os damos voz, le podemos dar, sí, dar si voz. levanta la mano, intenta abrir el chat, pues que no sé por qué no te deja. Intenta, aquí arriba. Perdón. Tienes que ir aquí, abrir chat, chat. Ahí, abre. Pincha. Pues no hay nada abierto, no hay nada escrito en el chat de momento. Si alguien quiere levantar la mano. Bueno, seguimos con esto, ¿vale? Si alguien quiere que escriba algo, que levante la mano y lo veríamos, ¿vale? Sí. Tú A tienes ver. que estar un poquito atenta aquí cuando levanten la mano, abrir el... Vale, perfecto. Venga, a ver, pues seguimos. Esto, lo que he dicho, me parece importante hablar un poquito del octopus, de los casos. Este es el ejemplo de antes, no voy a volver a repetirlo. Este es otro ejemplo, ¿no? Es decir, a ver, el mismo ejemplo, el mismo campo, dos tipos de impresión, ¿no? Escala de grises en forma de color. Gráfica comparaciones. Lo mismo, solo que aquí los valores pequeñitos, vemos 1, 0, tal, no aparecen más que con una cruz, ¿no? Es lo mismo. Comparaciones corregidas, filtrando el defecto difuso. Gráficas de probabilidades, lo mismo, vemos un defecto aquí, la probabilidad alterada a nivel central, lo mismo que aquí, ¿no? Y luego, ¿qué tenemos? Que los índices globales también parecidos, 4,7, aquí sería 4,7 y el SLV 4,8, 4,8. Ya nos da en rojo. Si nos da en rojo, pues significa pues que es patológico, ¿vale? Que es alto, que es un poquito alto. Es decir, aquí nos está diciendo que tenemos un defecto focal, ¿no? ¿Por qué? Lo vemos también en la curva de defecto, en la curva de Debye. Vemos que no hay casi defecto difuso, es decir, empieza dentro de la curva normal y tiene una caída brusca. Ya lo vemos aquí, ¿no? Es decir, este paciente, no sé si es un glaucoma, no he revisado la historia, ¿eh? Yo he sacado de los AVI de Global unos ejemplos por poner aquí, ¿eh? Pero es evidente que tiene un defecto focal, ¿eh? Esto luego habrá que tener en cuenta y habrá que relacionarlo con la historia clínica. Aquí lo mismo, en el análisis de clúster, pues es bastante normal, salvo aquí. A nivel central vemos una alteración. El análisis polar, lo mismo, ¿no? Aquí vemos, como a nivel estructural, vemos a nivel temporal superior, ¿no? Vemos, y nasal inferior, pues vemos una alteración, ¿no? Vemos una alteración que la longitud de la barra es larga, ¿vale? Yo creo que se entiende bastante. Y luego, sobre todo, ¿qué quiero demostrar? Que esto, respecto a esto, es lo mismo, lo mismísimo, lo único que ganamos información, ganamos estas tres gráficas y ganamos también en los índices globales, ¿vale? Control de la fijación, ¿veis? Aquí pone AET. En alguno hemos visto que ponía MEZ. Aquí lo mismo, ¿vemos? ¿Este campo qué? Pues yo diría que es un campo normal. Vemos aquí un defecto gris, que lo mismo si te aparece en un Humphrey dirías, esto no es nada. Pero ¿esto qué nos ayuda? Nos ayuda la curva de defecto, ver que realmente está dentro del rango, ¿no? Y aquí todas las cifras están en negro. Todas las cifras en negro, ¿qué significa? Son normales, ¿no? Entonces, este campo, claro, un defecto medio menos 0,6, aunque tiene ahí una zona gris, esto puede ser un artefacto, ¿no? Entonces, ¿yo esto qué diría? Campo normal. Y esto, normalísimo, ¿no? Aquí, ¿veis? No tiene prácticamente caída más que ahí, que eso puede ser cualquier cosa o un artefacto, o nada, generalmente nada, ¿eh? Aquí, esto es un ejemplo real de un paciente que además conozco, que tenía Humphreys y esta vez se le ha hecho un octopus. Bueno, esto evidentemente, este paciente tiene un glaucoma porque le conozco. Aquí vemos un campo muy afectado, ¿no? Modo de impresión Humphrey. Bueno, pues ya se ve, ¿no? Teníamos aquí la escala de grises, pero que no es lo que tenemos que valorar, ¿no? Aquí vemos la pérdida, ¿no? Vemos una pérdida importante en todos estos puntos y sobre todo en las escalas, en las gráficas de probabilidad, vemos que la probabilidad de que esto sea normal, pues vamos, es ninguna, ¿no? Luego, ¿qué vemos? Que el efecto es meramente focal, es decir, esta gráfica y esta coinciden, lo cual significa que el defecto es focal, ¿eh? Otro ejemplo, bueno, este es un ejemplo del libro, ¿no? Para un ejemplo, por ejemplo, de cuadrantanopsia homónima, saber que evidentemente aquí hay un respeto vertical, ¿no? y un respeto casi congruente de la horizontal, y esto es una cuadrantanopsia, ¿vale? Evidentemente, aquí veríamos en la curva de defecto, es decir, esto no solo se ve en el glaucoma, ya hemos dicho que también veríamos una caída muy en vertical, ¿no? Pero bueno, pues ver
como no todo evidentemente es glaucoma, ¿no? Otro campo normal, ¿no? Vemos curva de Bevi dentro de la banda, completamente normal, y esto, bueno, todo blanco. Esto evidentemente normal, ¿no? Aunque esto no salga en amarillo, cualquier campimetría nos da a veces algo. ¿Este qué? Dudoso. Bueno, yo he puesto dudoso por poner algo. ¿Por qué? Porque el SLV nos da 2,4. Pero tú si me enseñas esto rápido, Mario, ¿cómo son estos campos? Normal. Siguiente, defecto difuso. Este, si nos fijamos en la curva del Bevi, se cae hacia abajo, entera, ¿no? Vemos un amarillo muy pálido, pero difuso. El análisis de clúster nos da que es, pues más o menos todo, un poquito en naranja, ¿no? Pero cuidado, que hemos dicho que esto podría ser también estadísticamente dentro de lo normal. Este paciente, ¿qué puede ser? Pues que tenga una catarata, sencillamente, ¿no? Porque si nos vemos aquí, el DD, defecto difuso, en rojo, tiene un defecto difuso, pero el defecto local, 0,9, normal, completamente normal. Con lo cual, esto no es un glaucoma, esto de tener, tiene una catarata. A ver, todo esto sin mirar la historia, ¿vale? Así a priori. Y este, lo mismo, sin mirar. Este es el otro ojo del mismo paciente. Siguiente, bueno, a ver, posible artefacto. Esto es un paciente real que tiene una OCT, que tenemos un OCT de Topcon, posible defecto estructural a nivel superior, borderline, pero bueno, ya defecto borderline en el cuadrante superior, dentro de los criterios que dan los expertos, dicen que esto ya es como sospecha de glaucoma, sospecha. Con lo cual, se le pide un campo, un octopus y nos da esto. Extraño, ¿no? Un defecto superior, un poquito que no coincide además con esto, porque si tuviéramos aquí un cuadrante superior, ¿dónde debería dar el defecto en el campo? A nivel inferior, ¿no? Con lo cual, para mí, que esto es un posible artefacto. Posible. Bueno, ¿qué haría yo con esto? Sí que me da aquí un defecto focal, pero no, esto no es congruente. Desde luego, esto no es congruente con esto. ¿Qué haría yo esto? Repetir el campo. Ante la duda, pues pedir un Humphrey, ¿no? O si no, un G dinámica. Yo pediría un Humphrey. Siguiente, aquí algo vemos también, ¿no? Aquí hay un defecto en amarillo alrededor de la mancha ciega y vemos un defecto un poquito difuso, aquí focal, ¿no? Bueno, y aquí en los clústeres, no se ve muy bien la imagen, pero sí que se ve aquí un poquito gris en la zona nasal, ¿no? Bueno, posible aumento de la mancha ciega, posible atrofia peripapilar, sin conocer el paciente, ¿no? Quizá tengamos algo o quizá no es nada, quizá es una catarata y, ¿no? Bueno, algo para tener en cuenta. Es decir, los campos nunca se pueden tomar de forma aislada, siempre hay que ver la historia. Aquí lo mismo. A ver, bueno, este tenía un Heidelberg, una OCT, un defecto temporal superior, típico de sospecha de glaucoma incipiente. Tenemos un campo Humphrey del junio 2020, ¿no? Con esto yo diría glaucoma leve, ¿no? Desde luego, probable glaucoma leve, aunque me dice fiabilidad de la prueba baja, con lo cual hay que tomarlo entre comillas, cuando esto me dice, ¿por qué? Porque tiene muchas pérdidas de fijación, ¿no? Entonces esto teóricamente lo invalida, pero bueno, como tenemos una OCT patológica, pues es a tener en cuenta. El siguiente campo le han hecho un octopus, ¿qué me dice? Evidentemente esto no es comparable con esto, en absoluto. Distintos software, distintas escalas, distintos todos, pero ya vemos algo. ¿Qué vemos? Un defecto focal, ¿no? Sí que vemos un defecto focal aquí y aquí, y en la zona estructural también vemos. Aquí, temporal superior, también aquí, ¿qué tenemos? Aquí había un defecto temporal superior. Y aquí también lo vemos. También aquí vemos un poquito, pero bueno, es decir, algo hay. ¿Yo qué diría de este paciente? Glaucoma leve, probablemente, ¿vale? Sería, lo ideal habría sido hacer otro Humphrey, Casos dudosos. Bueno, yo también tengo muchos casos dudosos, yo también tengo dudas con muchos campos. Esto es un campo aparentemente normal, pero que me sale aquí un defecto central. Bueno, pues dudoso, pues a repetir. Pero si nos fijamos aquí, tiene muchos falsos positivos. Pues dudoso, a repetir, sin más. Yo ahí no diría más. Dudoso también. ¿Por qué? ¿Dudoso por qué? Buena fiabilidad, los índices de fiabilidad me da buenos, ¿no? Pero el PHG me dice fuera de límites normales. Teóricamente yo esto digo, campo normal. Pero bueno, cuidado, porque aquí veo algo que aunque es periférico, y cuando los defectos son periféricos, se dice que si no se asocian a otros no son válidos, pero aquí ¿qué veo? Que sí se asocian a otros. Con lo cual esto, bueno, pues a controlar. Esto a pedir otro campo, ¿no? No mañana, no pasado mañana, no urgente, pero esto hay que pedir otro campo, ¿no? Esto es un ejemplo del libro, glaucoma leve. Bueno, como es del libro, pues claro, el caso es del libro. Defecto arqueado,
defecto focal en la curva de Bevi y daño estructural muy claro en la hora, en el sector temporal inferior, ¿vale? Del libro. Glaucoma y catarata, también sacado del libro, pues también muy típico, ¿no? Escotomarqueado, defecto focal en la curva del Bevi, pero también tiene un poquito de catarata, por lo visto, porque la curva ha caído fuera de la banda, entonces defecto difuso. Glaucoma leve, lo mismo, ¿vale? Aquí, bueno, pues lo mismo. Yo no diría que es un campo normal, ¿por qué? 4,3, 4,3 de defecto medio, equivalente al menos 4,3, ¿no? Sabemos que hasta 6, glaucoma leve, ¿vale? Por lo tanto, también tenemos un SLV 4.0, es decir, un poquito más alto, con lo cual, bueno, pues puede tener un defecto focal, es decir, esta zona que vemos aquí más oscura puede ser real. Luego en los clústeres, en el análisis de clústeres, vemos varias zonas en gris, a tener en cuenta. Esto es, bueno, fiabilidad ya hemos dicho que moderada, pero bueno, es otro dato. Y defecto estructural. Esta imagen es muy válida, sobre todo cuando tenemos un OCT, ¿no? Glaucoma moderado, ¿vale? No nos fijemos en la forma, cuadrada, tal, esto, extraño. Esto no es importante, la escala de grises. Esto es para enseñarle al paciente, mire, señor, que no me quiero operar. ¿Cómo que no se quiere operar? Mire cómo tiene. Esto ha perdido. Todo esto, por esto, toda esta zona usted no ve. O sea, a mí me parece muy, muy gráfico y muy interesante la escala de grises para enseñar al paciente, pero poco más. 6,7, tenemos un defecto medio ya leve, pero leve moderado. SLV también 6,4. Defecto difuso muy escaso. Defecto local 7,0, alto, ¿no? Curva de defectos, vemos que cae claramente, ¿no? Análisis polar, tenemos defecto estructural tanto abajo como arriba, ¿no? No sé si estoy convenciendo a la gente de que es interesante la modo de impresión Octopus. Nadie escribe en el chat. Bueno, glaucoma avanzado. Este campo, esto me ha parecido interesante porque esto a mí también me deja sorprendida. Esto es un ejemplo que he sacado del mismo paciente el mismo día. Entonces, por lo visto, le hicieron esta prueba y como tenía otros Humphreys, o no sé por qué motivo, le hicieron otro Humphrey. Es decir, entonces, claro, pues esto a mí sí me deja sorprendida porque si nos fijamos aquí, 3,3, yo aquí diría, pues sí tiene algo, defecto aquí, ¿no? Un Jerrum quizá, defecto focal, ¿no? Con el SLV y con aquí en el análisis polar, pero le hacen un Humphrey con aparente buena fiabilidad y mira lo que sale, es decir, mucho más patológico que este. ¿Es un artefacto? ¿Es una infraestimación por el Octopus? Pues no lo sé, sinceramente, ¿no? El GTOPS se dice que es para screening, pero bueno, luego realmente se supone que también tiene una fiabilidad buena. No sé, a mí esta sí me deja sorprendida, pero en general, bueno, glaucoma moderado. Este es un paciente en el que, bueno, vemos esto. Lo que os decía, control de la fijación MED, ¿vale? Esto es la posición en la que han puesto... la perimetrista ha puesto en la fijación, lo cual no significa que el paciente no ha fijado bien, ni tiene una fijación mediana ni mediocre. Eso es la posición, O sea, es decir, entonces, el campo está muy alterado, tiene un defecto medio alto, ¿no? 11 y pico, en este no lo veo, también alto, con una curva de Bevi muy caída, ¿no? O sea, es decir, este campo no es para quedarnos tranquilos, ¿no? No es para decir, no tiene nada artefacto. O sea, yo sí veo esto. Y si el resto de la exploración es congruente, pues evidentemente esto es un paciente o para remitir a glaucoma o para operar. Es decir, si yo me encuentro esto en el laboratorio, no me puedo quedar tranquila de ninguna manera. Hay que, si es congruente, pedir otra prueba o remitir al hospital. Glaucoma moderado más o menos catarata, lo mismo, ¿no? Es amarillo así en difuso, aquí nos da también alterado. La curva de defecto ha caído, tanto difuso como local, ¿no? Análisis de clúster, bueno, vemos un poquito. Glaucoma avanzado, lo pongo así entre interrogantes porque veo que no está apuntada la refracción, no sé si ha sido un error o solo únicamente que no lo han escrito, y luego la pupila es muy justita, el mínimo sabemos que tiene que ser 3,
Y claro, 3,2. Pues esta paciente tiene una pupila muy justita. ¿Esto podría ser un artefacto? Pues no lo sé. Habría que comprobarlo, desde luego, con la exploración del paciente. Pero es muy importante el tamaño pupilar, ¿eh? y tener en cuenta estos datos. Bueno, de Mae, bueno, a ver, no me voy a... Escalón nasal, dudoso. Esto es bueno, el Humphrey también tiene campos dudosos. ¿Esto es un escalón nasal, doble escalón nasal o es un campo dudoso? A mí esto es muy raro. Esto es un campo típico de los... Libe, sí, ha levantado la mano. A ver. Permitir hablar, sí. Dime, Libe, A ver, ¿Hola? a ver. ¿Libe? No te oímos. A ver, Libe. No te oímos. Le tienes que dar igual tú, Libe, sí, para reactivar el audio. Libe, tienes que abrir tú tu micro. O si no, que lo escriba. Tienes que abrir el micro. ¿Libe? Me parece que no. Vete al chat, a ver si lo ha escrito. Vete al chat. Es que la tiene. Intenta, mira si la puedes reactivar tú. Abre ahí. Pincha. A ver si puedes. No te permite hacerlo. Pues, espera, vamos a dejar. Espera. No. Bueno, pues nada. Aquí tienes. Dice. Con pupila menor de 3 el campo es desaconsejable. Sí. Claramente. O sea, una pupila menor de 3, lo que se dice, si por lo que sea la pupila es así, desaconsejable, lo que es que nos va a salir muy falseado, es decir, nos va a dar un defecto periférico. ¿No? Luego, la cifra es 3. Eso es lo que hay que saber. Si nos da 3 muy justita o menor de 3, se dice a veces que echando una gotita exclusiva de tropicamida y haciendo el campo inmediatamente, no echar muchas y no echar fenilefrina, porque si dilatamos mucho el campo también pierde agudeza visual, pero dilatando con una sola gota de tropicamida, a veces abrimos un poco la pupila y ya el campo se ve mejor. Pero es evidente, vosotros hacer la prueba, si tienes una pupila muy pequeña, el campo periférico lo vas a ver peor. Luego, aquí me pregunta Sandra que por qué no aparece la mancha ciega en este ojo. ¿Te refieres en el Humphrey? Bueno, a veces se dice que es por mala localización, porque no se ha localizado. No lo sé, es decir, en el Octopus no aparece nunca. Eso es porque la casa ha decidido que no la pone. En mi opinión, lo único que hace es confundirnos, porque parece que estamos acostumbrados todos a ver la mancha ciega, y es como más práctico y es como más cómodo. Y luego, ¿por qué no aparece? Se dice que a veces o porque no estaba bien localizada, ¿no? O porque es de un tamaño pequeño. Es decir, esto no nos tiene que preocupar. El hecho de que no aparezca la mancha ciega no invalida el campo. O sea, yo sí que lo he oído más de una vez. El hecho de que no aparezca la mancha ciega no invalida, o sea, no significa que invalide el campo. O sea, si el resto de los parámetros son normales, se supone que no lo invalida. Tenemos otra pregunta. Sí, lo de la pupila, menor de 3. Yo creo que ya Ichi, que te he contestado. Yo dilataría. A ver, Miriam Folgado está levantando. Espera, que me lío un poco, Miriam. A ver, ayúdame. ¿Cómo? ¿Tienes que volver a preguntas? O ir al chat. ¿Qué tal el chat por otro lado? Aquí. Que no sé por qué no deja abrirlas. A ver. Debería dejar verlas. No sé por qué no deja. Aquí. No, eso es el número de participantes. Ahí. Abrir. Pues no sé dónde está la pregunta, pues no la encontramos.
Haz la pregunta, Miriam. Es que antes al IBE le hemos dado para que tienes tú que activar también tu... Vale, cierra esa y en teoría deberíamos verla. Chat, dale. Es que no sé por qué no deja. Abre. Dale ahí. No te abre, ¿no? No, no te abre. Pues que abre, intente activar la voz. Que levante la mano y le intentamos... Miriam, querías... Ahora parece, ¿no? Sí, abre, intenta ver. Miriam, escribe la pregunta, si no, porque estoy intentando abrir y no puedo, no sabemos, no funciona bien. No nos va bien, no sé por qué, no me va, no me deja abrir no sé por qué. Tiene que escriba en el chat. Escribe en el chat, tú escribe en el chat, Miriam. Vale. Vale, que quería abrir el chat. Vale. Venga. Bueno, no sé si hay más preguntas. De la mancha ciega, nada. Sigo. Esto lo mismo, es un ejemplo de aquí un glaucoma avanzado, ¿no? Esto está muy claro. Aquí hemos visto el ejemplo de que pérdidas de fijación 0, falsos positivos 0, falsos negativos 22%, lo cual no significa que el paciente haya colaborado mal, significa que tiene un glaucoma avanzado probablemente, con lo cual este campo es fiable, ¿no? Aquí vemos la desviación total, vemos una pérdida, bueno, no se ven muy bien las cifras, pero ya se ve que tiene una pérdida muy severa, ¿no? El PHG fuera de límites, UFI 67%, está muy caído, defecto de medio menos 13, ya es un glaucoma moderado avanzado. ¿Por qué? Porque tiene alteración de la zona central. Cuando un glaucoma tiene, aunque el defecto medio sea menos 13, tiene alteración de la fijación, alteración de las zonas central, se dice que es un glaucoma avanzado. El DSM es como el PSD y como el SLV, parece un calimatías esto del octopus, es altito también, 8 y pico, o sea, esto es claramente un glaucoma. Y esto es un campo normal, ¿no? Pues claramente. Lo mismo, otro glaucoma avanzado. Esto es el ejemplo que yo os decía de la impresión 3 en 1 para el 10-2, porque vemos aquí las cifras, no sé si se ve muy bien la imagen, aquí, y estas las cifras que en este modo de impresión nos ayuda para valorar la progresión de un 10-2, porque en un 10-2 no podemos valorar la progresión con la escala de grises. Primero, por la altísima variabilidad de los pacientes con glaucoma avanzado, que aunque medimos la zona central, que tiene menos variabilidad, el glaucoma avanzado tiene mucha variabilidad. Entonces, ahí nos tenemos que fiar un poquito de las cifras, y a mí me parece interesante estas cifras que vemos aquí en la periferia. Y aquí otro glaucoma avanzado, ¿no? Otro yermo inferior. Glaucoma avanzado, un 10-2, lo mismo. Este no es un modo 3 en 1, es un análisis de campo único. Si os dais cuenta de lo que os digo, aquí tenemos las cifras, ¿no? Y la desviación total, la desviación del modelo, pero bueno, pues aquí sería un poquito más difícil. Aquí luego, para valorar la progresión, GPA no podemos hacer en esta fase, es decir, la GPA ya no valora los glaucomas avanzados. Entonces, habría que valorar punto a punto. O sea, es decir, para valorar la progresión habría que valorar con la gráfica de desviación total y desviación corregida, ¿no? Desviación del modelo, punto a punto. Glaucoma leve, glaucoma moderado, bueno, todo esto ya pues son similares. Moderado, porque tenemos un defecto central importante, ¿no? Escalón nasal, ¿no? PHG fuera de límites, UFI 70 y tantos, ¿no? Es decir, este es leve porque tiene unas cifras mejores, ¿no? No se ve muy bien la imagen. Y bueno, esto es la bibliografía. Y las gracias. En la bibliografía yo insisto, en este libro, especialmente para los médicos, para la enfermería no sé si es tan práctico, porque, bueno, a mí me ha, como casi iba a decir de broma, que me ha cambiado la vida, pero en el Octopus es que es un libro muy bueno, es que es muy claro, está muy bien explicado, tiene muchas gráficas, tiene muchas... Entonces yo creo que es muy interesante. Tenemos un cuarto de hora,
podemos... Deja de compartir la pantalla, igual que es más fácil para luego ver el chat. Sí. Deja de compartir aquí. Si queréis alguna tienes. pregunta más o repetir alguna otra ¿Tienes cosa. aquí alguna pregunta? Puedes ir leyendo. Sí, otra pregunta. Si en el Humphrey las faltas de fijación se queda en 2 décimos, ¿se considera límite o hay que repetir? A ver, yo si el resto, yo te diría, claro, o sea, si el resto es normal. A ver, teóricamente ya hemos dicho 20-25%, en el límite, hasta un 25%. Dicen los libros de entre el 20 y el 25%. Claro, si ya te pone 2 cruces, es que la máquina te está diciendo, cuidado, a ver, si tú ves que el resto del campo está bien, si no tiene falsos positivos, por ejemplo, ni falsos negativos, yo lo daría por válido. Sí, claro, si ves dos pérdidas de fijación y además tiene falsos positivos, unos cuantos, y unos cuantos falsos negativos, hombre, pues repítele, ¿vale? O sea, lo más importante es las faltas de fijación y estadísticamente, y lo que dicen, incluso los estudios, que es lo que más invalida los campos, ¿no? Pero, bueno, pues no implica que por eso ya digas, ahora, repetir todos los que salgan así, porque entonces estaríais repitiendo, yo entiendo que estaríais repitiendo campos continuamente y evidentemente no, ya sé yo que no es posible. Venga, preguntas, creí que ibais a tener muchas dudas del octopus. Los médicos, el octopus, ¿no tenéis dudas? ¿Alguien que opine en el chat, por lo menos? A ver, Laura, en los casos de tosis, ¿cómo sabemos lo que queréis valorar? Si lo que queréis es saber la afectación que le genera al campo la propia tosis o si queréis que le coloquemos un esparadrapo. Ah, no coloquéis ningún esparadrapo, claro. Si estamos pidiendo un campo por un tosis o una dermatochalesis precisamente para operarle, lo que queremos saber es la pérdida de función que tiene con su tosis. Entonces, evidentemente, si lo que quiero es eso, no le coloques un esparadrapo, porque entonces el campo le va a dar normal. Es decir, tú le tienes que hacer el campo tal cual. Hombre, a no ser que tenga una tosis y yo no quiero evaluar la tosis, ¿no? O sea, es decir, eso sí que tendría que estar escrito en la historia. Si yo le pido el campo para valorar, operarle de la tosis o de la dermatochalesis o no, es que el paciente además tiene un glaucoma y además tiene una tosis, ¿no? Hombre, ahí deberíamos ser nosotros lo que decir. Intentar hacer con esparadrapo o no, quiero valorar realmente la pérdida funcional de la tosis. Ah, eso sí, me escribes, eso es. Bueno, no sé si te he contestado. ¿Te he contestado? No dices nada, con lo cual que sí. Sí, vale. Bueno, ha quedado claro las gráficas del octopus. A mí es que es lo que más me interesa todo y me interesa que la enfermería, porque en principio el curso yo lo diseñé enfocado en la enfermería, solo al empezar a hablar tantos del octopus, por eso dije, pues yo creo que puede ser interesante también para los residentes y para los médicos, ¿no? Pero que quiero que queden claros los de las gráficas. Luego sí me interesaría, ahora que tengo la opción de hablar con bastantes de vosotros, es decir, evaluar la fiabilidad, evaluar de todos estos campos que estamos evaluando, del modo de impresión octopus y del GTOP, saber si están saliendo fiables, porque es decir, nada es inamovible. Si empezamos a hacer campos octopus, GTOP y vemos pues que infraestiman mucho, por ejemplo, o que nos salen no congruentes, pues igual alguno hay que hacer dynamic, es decir, no todos, porque evidentemente es una prueba mucho más larga y sé que no tendríais tiempo, pero igual hay que enfocar algún caso, decir, yo creo que ya tiene una alteración de la OCT o es un miope que le voy a pedir un... Hombre, para eso yo creo que tenemos el Humphrey, ¿no? Yo enfocaría más el octopus realmente al screening, a los campos que creemos que nos van a salir leves o que nos van a salir normales. Y luego, por eso, insistir también, es decir, no os quedéis con un campo patológico octopus tan ancho, o sea, tan anchos. Vamos, no. O sea, la máquina se supone que es fiable, se supone que nos han actualizado el software y que nos han... Bueno, pues que ha estado el técnico más de una vez, es decir, entonces yo creo que tenemos que sacarle digamos, partido al aparato para que sea fiable y para que lo usemos por lo menos para screening y para casos normales. ¿Algo más?
sí me gustaría que por lo menos contestaseis los médicos, aunque en el chat, si ha quedado un poco claro o qué impresión tenéis de estos meses del Octopus, porque es que hemos intentado daros voz y parece que no se podía, no sé. Tenéis que intentar activar. El que quiera hablar, levantar la mano y activar. Miriam, volver a explicar el control de las pérdidas de fijación en Octopus. Sí, a ver, el Octopus, ¿qué es lo que quiero decir? El Octopus tiene un sistema lo mismo que el Heidelberg, es decir, tiene un gaze tracker, es decir, no tiene pérdidas de fijación. El aparato, si el paciente desvía la mirada, se para. Y cuando el paciente recupera, reinicia. Hay casi la enfermería que hace las pruebas, bueno, yo no hago las pruebas, ¿no? Yo sé lo que dice la teoría y lo que dice luego la gráfica, pero hay que saber que no tiene pérdidas de fijación. Es decir, eso se supone que en el Octopus, bueno, pues se supone que es un avance, ¿eh? Es decir, otra cosa es que si el paciente no colabore muy bien, hay veces que las enfermeras, o eso entendí yo al técnico, tienen que mover el AET, que es la fijación, cuando el paciente colabora perfecto, lo tienen que mover, es decir, porque tiene varias posiciones el aparato ahí en la fijación. Entonces, claro, si lo tuvieran que mover porque el paciente colabora muy mal, pues entonces ya sí tendría pérdidas de fijación, claro. Entonces sí, pero teóricamente, si está en MEZ o en AET, es decir, si tú en la hoja de impresión del Octopus lees MEZ o lees AET, se supone que no tiene que haber pérdidas de fijación. Te tienes que fiar de los falsos positivos y de los falsos negativos, pero pérdidas de fijación no tiene, ¿eh? El Humphrey sí, el Humphrey no tiene un gaze tracker, no tiene entonces el Humphrey tiene las pérdidas de fijación, que ya sabemos lo que son, y el rastreador de la mirada, ¿no? El rastreador de la mirada, que es una especie de ayuda también para saber, si aparte de las pérdidas de fijación, si el paciente se ha desviado mucho la mirada y si ha parpadeado mucho, ¿no? Eso que a veces no le hacemos caso, esa raya